le canté que si está bien que lloré por él, que cuántos días yo me encerré y que va a tener que contestarte. Vos que sabes si no lo inventé, si fue el de ayer o el de hace un mes, si esa canción la hice para un ex, pues una cintura de arte. Qué importante soy yo, que usas espejo para vos, no digas nada más. Cuidado que la vida se te pasa, no te olvides de regar las flores de tu casa. ¿Qué pasa si esta vez no nos jugamos tanto? Los días no tendrían más como un encanto. ¿Qué pasa si esta vez nos sobreanalizamos? Que entre cuatro paredes no nos encerramos. ¿Qué pasa si rompemos con la respuesta? ¿Qué pasa si adentro sale la respuesta? ¿Será que no tiene sentido el que digan? Acá termina mi sesión en el diván. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Hello, hello, good afternoon. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial, especialmente porque hoy estoy solo. No tengo... Yo estoy acá. Perdón. No me manches así. Ahora sí, me faltaba algo. Y dije, ¿de qué me olvidé hoy? ¿De las medias? ¿De los championes? ¿Del calzoncillo? Igual sí. No, los auriculares. Bienvenidos, un día más, una mañana más. Hermosa media tarde, ¿no es cierto? Bienvenido a mi compañero, colega, mi mano izquierda, sin la cual no podría hacer absolutamente nada. Ale. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Por favor. La verdad hace un frío tremendo. La verdad que sí. A dormir. La verdad que sí. Yo me saqué el buzo porque quería lucir mi remerita. Y ponele que es nueva. No. Tiene un valor sentimental. Bueno. Y está nueva porque a mí la ropa me queda como nueva. ¿Por qué? Porque la cuido con los productos de Oso. Inserte marca que quiera acompañarnos. Dale. Nada, hoy 20 de mayo. Hay 15 grados afuera. Sí. Va a estar muy fría la semana. Esta semana, hoy es el único día de la semana que hay sol. Ayer de noche, por Dios. Ayer de noche la resufrí. Yo llegué a mi casa con el buzo y la campera de corderito y no me la saqué hasta que me metí en la cama. Yo tuve que ir ahí al Sofitel, a la Rambla, a ayudar a Julieta con una foto de la facultad. Sí, de traje. Vos no sabés lo mal que la pasé. Qué varón. Sabés lo mal que la pasé. Y después de ahí me fui a entrenar. A las 10 de la noche terminé a las 12 y 10. ¿Con quién? Con la selección. ¿Con la selección uruguaya de creadores de contenido? Ahí va. Tipo, aire libre, todo el pasto mojado, horrible. La verdad, ayer fue un día bien de mierda. La verdad, que te compadezco y por momentos veo y digo, wow. ¿No? Todo lo que hace Ale. Sí, no. Todavía no salgo de mi asombro de que tu nombre es Agustín, tu apellido es Lain y tu segundo nombre es Ale. Alejandro. Alain. Agus Lain. Alain. Y el segundo apellido Rola. Alain Rola. Ale Rola. La verdad que sí. Hoy, ¿y cómo estás hoy? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 y... pasa que, mira, vengo comiendo cosas extrañas que no son de mi menú habitual porque no puedo comer harina, no puedo comer azúcar, no puedo tomar refresco con gas. Ayer me tomé un laxante antes de irme a dormir. Todo por la selección, ¿no? No, mentira. Estaba restricto. No, me tengo que hacer una placa y me pidieron todo eso. Sumado a que hace 2 días fácil que no tomo Coca-Cola común. Uy, dije la concha de la concha. Bueno, no tomo la bebida sabor cola, sabor común. No me tomo la cola. Y nada, bueno, estoy en un 5. Tuve mucho frío, siento que me estoy ahí medio raro. Esta semana es la semana clave. Stay tuned porque sobre el final del programa se vienen las Senti News. Y viene un pronóstico del clima inigualable, único, para lo que se viene, lo que nos depara el resto de la semana. Sí, tambores, redoblantes. La verdad que mucha expectativa por lo que se viene a nivel climatológico en los próximos días. Así que nada, quédense. Tenemos a nuestro equipo de producción trabajando en el campo, obviamente, le mandamos un saludo. Y nada, hoy tenemos un programa muy especial. Ya lo estaba anunciando en mis historias. Pero para mí es un programa muy especial, asumo que para muchos también, y para otros capaz que no tanto, y empieza a ser especial a partir de hoy, después de conocer un poco más. A mí me pasó estamos hablando de que hoy, 20 de mayo, es la Marcha del Silencio.
es la marcha por los desaparecidos en dictadura. Y hoy tenemos una invitada especial que, nada, yo la conocí por otras cosas de la vida y terminamos compartiendo, nada, experiencias personales y nada, parte de su historia. Nada, cuenta que ella tuvo sus tíos desaparecidos y hoy viene un poco como a acompañarnos. Yo estuve acompañándola los últimos años desde diferentes lugares porque hasta que la conocí a ella no tenía como un vínculo como directo con la marcha. Sí, a nivel personal es una fecha que me mueve mucho, a pesar de no tener ningún conocido ni familiar desaparecido. Y también me pasó de acompañar en pandemia la marcha, que fue virtual y la gente se iba sumando un vivo. Es como, y fue un viaje como a nivel sensaciones. Estaba sentado en mi casa mirando una transmisión en vivo que era 18 de julio vacía y estaba completamente erizado. Además había huellas, tipo las huellas grafiteadas en el piso. Era como esa sensación de esto, como un silencio y una... lo cuento ahora y me erizo. Pero nada, también a medida que uno va conociendo y aprendiendo, te vas como más adentrando en qué fue lo que pasó, que en el fondo es como parte de lo que somos todos como país. Uruguaya, ¿no? Es parte de la historia uruguaya. Yo creo que voy a ser ese tipo de persona que dijiste, que capaz que no está tan interiorizado y después de este programa puede ser que salga más nutrido. Es que para mí está además eso, cuando tenés una persona de confianza, poder hacerle preguntas del estilo, tipo, bueno, pero ¿qué es? ¿Desaparecidos de qué? ¿Qué fue lo que pasó? Hay ciertos números de cuántas personas son, bueno, pero ¿aparecieron o no aparecieron? Las familias, como las preguntas vergonzosas, tipo, a nivel, si alguien no sabe lo que es una dictadura, tipo, che, ¿qué es una dictadura? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Como, nada, hoy no hay absolutamente ninguna vergüenza de nada, de que compartan, pregunten. Hoy no hay preguntas boludas. Todo lo que quieran preguntar, sacarse las dudas. Vamos a estar acá también para aprender nosotros porque hay cosas de las que sabemos y cosas que no tanto. Realmente estoy muy por fuera del tema y es algo que me lo decís ahora y me interesa saber. Me encanta porque... Me pasa con la mayoría de las cosas de la historia. Sos una persona re curiosa. Sí, como que soy curiosa, pero no me sale a mí ir a investigar. El tema, si me traen, es tipo, qué bueno, no sé qué. Total. Pero no me sale ir a buscar. Total. Pero estoy re abierto a esas cosas. Total. Bueno, siento que también va de la mano, como nada que ver, ¿no? Pero como así los Andes marcó también a nivel cultural en Uruguay. Creo que el tema de los desaparecidos también, diferentes escalas, diferentes situaciones, claro, ¿no? Uno fue un accidente. Sí. Pero nada, acompáñennos, pueden irnos mandando audios si quieren para cuando venga Kiara. Que es nuestra invitada de hoy, al 092-009-020. Nos pueden ir mandando mensajes si no se animan a mandar audios. Los va a leer nuestra amorosa y queridísima productora. ¿Cómo estás hoy, Jenny? Muy bien, muy emocionada por ver cómo... estoy en un desorden. Sí, qué quilombo. El fondo, el backstage es... no, pero nada, estoy muy emocionada por ver cómo sale el programa hoy. Les tengo mucha fe en el rol de entrevistadores a los dos, así que nada, veremos. Calentá que entras, hoy nos toca. Sí. Hoy nos toca. Hoy ya no hay donde esconderse. Sí, total. Y también nos digo esto a nosotros de que no hay preguntas incorrectas porque también para nosotros es un desafío. Estamos... Sí, seguramente yo haga alguna pregunta muy pelotuda o capaz que no sé si es la mejor, pero bueno, todos. Es lo que me va a ayudar a mí a... Todos, y también eso, de nosotros también... no solamente de la temática, sino que estamos aprendiendo a conocernos en este rol, como para abordar también... Somos más que chistes y poemas, ¿no? Sí. Y jugadores de la selección uruguaya de creadores de contenido. Pero nada, en un ratito vamos a estar metiéndonos en el tema que nos compete a todo. En realidad, el país hoy, más allá de la marcha, los que quieran participar o no, es como un día de reflexión. Sí. No sé si hay gente en contra, pero asumo que siempre hay gente en contra de cualquier cosa. Pero estés más afín o menos afín, igual es algo que está pasando y que está moviendo a todos los uruguayos el día de hoy. Así que vamos a estar hablando de eso en un ratito. Sí, y mientras, quería aprovechar estos minutitos antes para comentar algo que ayer se nos pasó porque las Sentinews quedaron para hoy.
Y una mención especial que quería arrancar el programa ayer. Pasa que justo nos metimos de lleno en lo profundo. El programa ayer fue muy profundo. Muy pero profundo. Fue de una. Me encantó. Me encanta tener charlas profundas con varones y que la gente lo vea, ¿entendés? Entró el pelado, ¿no? Entró el pelado fuerte. Entró el pelado profundo. Profundo pelado. Está ahí en el chat. ¿Qué te pasa con los jugadores de la selección uruguaya de contenido, loco? Y nada, hoy voy a tener que hacer una mención especial porque ayer no dio el tiempo, no dio el contexto, el encuadre. Me di, en función de lo que vimos ayer. Entramos en otra cosa. No, me ubiqué y dije, esto ahora no corresponde. Y lo dejé para hoy. Traje unos videitos. Más adelante en las Centinels vamos a estar abordando bien, pero traje unos videitos de lo que para mí fue uno de los momentos más emocionantes que viví la semana pasada, que fue ir a ver el partido de la selección uruguaya de contenido de creadores. Creo que no es así. Pero uruguaya de creadores. La selección uruguaya de creadores de contenido, de creadores. Tipo, de los dioses. La selección uruguaya de los dioses uruguayos. Claro. Donde la persona que tengo sentada acá, ustedes, así como lo ven, metió no le llamaría gol, metió un golazo. Metí la corrida de mi vida. Mírenlo. ¿Ven ahí? Uno dice, ¿qué es eso? ¿Es un avión? No. Es Ausline. Sacala. Un golazo, sacala. Y el festejito con los brazos así para arriba y se queda paradito. Así. Vengan. Me dio una ternurita. Me acordaba mucho del video tuyo festejando con el regalo. Me dio muchas vibes a ese video. Es que realmente no sabía qué hacer. Tenía preparado un festejo y en ese momento. ¿Cómo es el momento después de meter un gol? No es lo mismo. Por ejemplo, yo si meto un gol los fines de semana en la liga universitaria, siento que estoy más tranquilo porque ya hace más años ahí. Meter un gol ahí en el Charrúa es un estadio de fútbol donde juegan... Emblemático del país. Con gente que capaz que no conocía, y había bastante gente, una banda con bombos, todo. Y la verdad que no sabía qué hacer. Vi que la pelota entró y no me quedó hacer otra que... ¡Gol! No sé. Y ahí, en ese momento te olvidás del saludo para Julieta, del saludo para el Colo. Sí. A mí me dijo, mirá, te voy a dedicar porque voy a hacer un gol, te lo voy a dedicar. Y yo me quedé con eso. Lo siento, Julieta, te estás enterando ahora en vivo, pero el gol fue para mí. Igual, mi festejo, la idea era hacer una mortal hacia adelante. ¿Te sale? No. Bueno. Siempre caigo de espalda. Tipo, caigo con la espalda así, tipo, muerto. Mi idea era probar. Gracioso, sacás como que venga uno y tire algo y que caiga muerto así. Entonces iba a hacer ese y me olvidé. Era buenísimo. Es muy buena. El festejo fallido siento que es de esos momentos como que te da un poco de cringe y después decís, bueno, hay algo. Nada, y después yo traje otro videíto, además del gol de Ausline, creo que otra cosa que no sucumbió contundentemente. Es el video, un video un poco más largo porque ahí la producción le pasé varios materiales para nuestra columna de hoy de la Centinels, pero hay un video especial donde se lo ve a Enzo. A Enzo Rizzo. Enzo Rizzo. ¿Lo tiene por ahí? Que asombrosamente fue la novedad del fin de semana para mí, del partido, del viernes. Enzo me sorprendió rotundamente porque, claro, yo lo tenía acá sentado y más allá de que nos conocemos de toda la vida, claro. Y empezando la vida el lunes pasado, fue como sorprendente ver las habilidades que tiene, el dominio que tiene de la pelota, la tiene absolutamente atada. Bueno, ahí tenemos el gol de nuestro amigo. No hay ningún gol ahí. No, ese no es el gol. Ese es un... Ese es. No, tampoco. Ese es Enzo. Sí, es un recap del partido. Es un recap del partido que subió Enzo y... ¡Ay, qué distraída! Hay un like ahí. Pero es un recap del partido donde... un compilado de las mejores jugadas que hizo Enzo, que hizo acá la producción. Su fan club. La verdad, sorprendente desempeño. No sabía que teníamos creadores de contenido tan talentosos con la pelota. Ese soy yo. Impresionante. Yo la verdad quedé como muy sorprendido. Además, tiene como la impronta de un goleador. Es esa persona que lo ves y decís, wow. Claro, sí, lo que pasa es que vos no tenés el contexto ni nada. ¿De qué? Desde que se armó la selección de creadores, todos los pibes decimos que Enzo es el mejor. Lo dicen todos. Claro. Bueno. El loco es el único que juega por plata. No es que le pagan la selección, sino que por fuera de la selección juega en OFI. Es como la liga del interior. Mirá. Y le pagan. O sea, él es jugador de fútbol. Sí. O sea, capaz que no profesional, pero semi-profesional. Ahí va. No sé bien cómo está clasificado. Claro, con razón. Bueno, pero se es le el nota. que más juega al fútbol de todos y que realmente
hace algo por plata relacionado al fútbol por fuera de esto. Y además de todo, es un qué varón. Para los que no lo escuchaban, pueden ir a escuchar el programa que vino Enzo. Y lo vamos a tener seguramente porque sucumbió. Sucumbió y generó un impacto inolvidable en todo lo que fue nuestro programa la semana pasada. Y ayer, para los que se perdieron, tuvimos la edición de... Tenemos este video hermoso que... para mí, la clave acá está en la técnica de la cámara. Cómo gira la búsqueda. Y el final... En el amor, soy Totoa al final. Por favor, vamos a hacer un paneo. Para los que no saben, ella es Juli, la novia de Agus, que asiduamente la traemos a colación en el programa. Y ahí al final aparece la cara de Totoa, como diciendo, Porque lo gracioso de todo esto no es el video en sí, sino que ese video lo grabó una persona de mi estatura, que soy bastante grande, claro, girando alrededor de ellos dos. En algún video se ve un buzo violeta girando alrededor de dos personas. Quiero encontrar ese video. Si alguien estaba filmando eso y salía en ese video, por favor, mándamelo. Así que bueno, queríamos saber cómo anda el chat. No le dimos la bienvenida, disculpen. Hoy tenemos un día muy ajetreado con una agenda llena. El guión está que revienta. Pero nunca es tarde para darle la bienvenida a ustedes, al chat. ¿Cómo está Flo, Joaco, el inspector? ¿Cómo anda por ahí? ¿Cómo viene el chat? 7 de 10 porque hay solcito. Bueno, aprovechen. Sí, avisarle al solcito que puede calentar algo, hijo de puta. Aprovechen, hoy el sol es un mail. No se dejen engañar, abríguense. Está muy frío. Joaco acá atrás estaba pidiendo la mantita que trajo ayer Gianni. Necesitamos dar esta información. Abríguense antes de salir de sus casas. Está frío y va a mantenerse así toda la semana. Capaz que podemos ir adelantando un poquito de la Sentinews, que esta semana va a estar muy fría. La mínima va a estar alrededor de los 10 grados de acá al domingo y la máxima va a estar rozando los 18. Sí, de máxima. Bueno, me voy para Europa, no sé. Listo. Sí, me voy para Europa en mi Lamborghini. Disculpen. Sí, igual en la Lamborghini no, porque se me pinchó la rueda. Se pinchó la rueda la Lamborghini. Voy en el jet privado. Después te acompaño ahí a cargar boletera si querés. Dale. Igual real. Ahí me acompaña. Acá tenemos 10 de 10, sin laburo. Ay, qué placer cuando uno no trabaja. Igual yo voy a decir... voy a ser esa persona. Que yo disfruto tanto de mis trabajos. Amo laburar. Amo laburar porque el laburo dignifica. Por favor. No, pero igual, qué placer cuando uno no tiene la responsabilidad de tener que ir a trabajar. Por ejemplo, los fines de semana. Claro. Y qué viaje cuando uno dice, por más que te encante lo que haces, volvés al lunes y dices, qué ganas de estar haciendo nada. El lunes es el lunes. El lunes es el lunes. Te gana a todo. Lo que tengas ganas, igualmente, si es lunes... Es lunes. Absolutamente. Igual hoy es martes. Pero también. Sí, el martes es el nuevo lunes. El martes es el nuevo. Estaba pensando lo mismo. Estamos llegando a ese nivel de conexión. Sí, ya lo tenemos acá. Sí. Van acá las días. Sí, es más. Lo que me preocupa es que vos dijiste que estabas mal de la panza y me preocupa que yo sea el que tengo que ir al baño en la mitad del programa. Todavía. Todavía. No me duele la panza ni nada, pero puede ser que en algún momento me cae encima. Y bueno, sí. Además, no avisa, porque es como que te viene el retorcijón y afloja. Claro, es tipo. Total. Después tenemos... Inspector, interesante lo que dice. 5-10 perdimos con los cagones de Aguada y no se pararon de mano en la salida. Qué cagada, Total. Tendrían que haber separado de mano, qué boludos. Total. Pauli dice, hoy un 8. ¿Qué más? 5 de 10, perdimos con los cagones. Es lo que acaba... Joaco dice, bajo el promedio, 3 de 5, se rompió la otra bici. Y bueno, no vas a poder ir a trabajar. Se rompe la bici. 3,5 de 10. ¿Y qué dije? 3 de 5. 3 de 5. 3,5 de 10. 3,5. Sí, hoy... claro, no tengo los lentes. Ahora sí, hoy andamos 9 de 10 porque tengo sueño, pero ya se me está pasando. ¿Quién pudiera estar 9 de 10 con sueño, no? Yo tengo sueño y el máximo que puedo decirles es 6. ¿Qué más? Bueno, me alegro que estén encarando contentos la jornada. Los veo muy activos y me encantaría que se mantengan así activos. Porque ahora en un ratito nos va a estar acompañando Kiara Lucas, que para los que recién se están sumando es sobrina de desaparecidos. Vamos a estar hablando de eso en el marco de que hoy 20 de mayo es la 30ª edición de la Marcha del Silencio. 18 de julio, para los que no saben, es la marcha que se hace en conmemoración de los desaparecidos en dictadura. Y vamos a estar hablando un poco con ella y conociendo un poco sobre la historia de nuestro país, la historia de ella y su historia también dentro de este movimiento como de acompañar de los familias de desaparecidos. Seguro tiene un montón de cosas interesantes para decir. Sí, entre ellas, bueno, hay algunas que nos va a estar contando, pero últimamente
el año pasado, creo a fines del año pasado, salió un libro que hicieron, 197 historias, donde se cuenta la historia de ellos, que nos va a estar contando ahora un ratito. Entre otras cosas, entre otras movidas que están haciendo, también se abrió hace poco una exposición. Nada, no quiero adelantar porque tampoco tengo más información que esa y no quiero desinformar porque acá informamos. Así que, bueno, perfectamente. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo acá en el chat a Sergio. Me pone, hoy juega LB, Agus, 10 de 10. Gracias, Mono. Sos un genio. Le agradecemos al Mono, la verdad. Y capaz que podemos aprovechar a hacer la Sentinews antes, porque mi miedo es que después que venga Kiara es como que no quiero estar cortando con... Y que tus segmentos últimamente no se están dando. Mis segmentos están pasando por un momento complicado. Están en el guión, pero como que... Están pasando por un momento complicado. Porque... y no se te está dando el lugar exactamente. que mereces. Que me merezco. Que me merezco. Es todo tuyo. Que me merezco. Así que gracias por esta presentación. La verdad, me encanta porque es como que nos acompañamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente. En el sentimiento. En la salud y en la enfermedad. En el éxito y en el no éxito. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Así que, por favor, señora directora, señor director, con esto y un bizcocho... arrancan las Sentinews. Arrancan las Sentinews. Vamos a esperar porque la producción está... Estamos con problemas técnicos. ¿Por qué? Porque no se esperaban. Ahí va. Bienvenidos. Pero me parece que le roba la botonera. No sé si es de la música. Qué raro. Jenny, vos haces de cuenta que esto es un programa en serio. Ahí va, vos andás apretando botones y yo arranco. ¡Producción, dale! ¡Ponte las pilas, vos! No estamos yendo a pelotudear, dale. Me pide que sea su segmento. De nada. ¡Llegó! Bienvenidos a todos. Mientras aguardamos para lo que viene siendo un gran programa de Aguante Sentir y que se va a suceder el resto del programa hasta las 2 de la tarde. Hacemos esta pausa interrumpimos esta programación para traerles las noticias más importantes de estos últimos tiempos, porque no me acuerdo si la semana pasada hubo Sentinews. Creo que no. El país está sucumbido en base a las noticias de este carácter, de esta índole que se vienen sucediendo nuevamente y que vamos a estarles comunicando. Y le damos las bienvenidas a la Sentinews. Acá no informamos, acá sentimos las noticias. Sin dudas. En primer lugar, tenemos una noticia positiva, que es que un equipo de handball uruguayo, ay, no me sé el nombre. Laiva ganó el sudamericano. Salieron campeonas. Ay, capaz que no es el sudamericano. Bueno, capaz que esta parte la ganó cortamos. Algo muy importante. Ganó un premio muy importante a nivel local. Lo estuvieron diciendo en otras. Acá tenemos el videito. A ver. Donde se consagran campeonas. Gol. Maite Pesina, Maite lo tiene. Dale, me parece. No le queda nada al partido. Tiene que atacar con todo. Se le va el tiempo. Ahí está. ¡Tiró! Y erró y ganaron. Laiva. Es campeón el cuadro uruguayo. Laiva ganó un dramático final. 20-19 lo hicieron. El último gol excepcional. Alegría indescriptible en las uruguayas. Ganaron un tremendo partido. Un gran partido. Una gran final. La Libertadores femenina ya tiene dueño. Laiva. Ganaron la Libertadores femenina. Nada, me parece un suceso importante, sobre todo teniendo en cuenta que acá en Uruguay, no sé si han escuchado, pero en los últimos años, hace ya bastante que están reclamando el apoyo para el handball y para algunos deportes capaz no tan conocidos como el fútbol. Me acuerdo que en su momento la selección de handball uruguaya estaba buscando estaba buscando fondos para poder viajar, a competir, a representar al país, nada. Sí, sacando el fútbol y el básquetbol como que no se le da mucha entidad. Por ejemplo, creo que fue la semana pasada, un club de futsal, o sea, siendo fútbol, pero otra disciplina, nadie se enteró. Se llama Albion de Pan de Azúcar, salió campeón del mundo. Un club de Pan de Azúcar. De Pan de Azúcar. O sea, salió campeón del mundo de futsal y como que no hubo tanto no hay revuelo. Sí. Es que sacando, sí, total, absolutamente. Entre otras noticias, tenemos el Papa León XIV, ya se mandó una. No. De las suyas. Dice que la familia solo debe ser entre el hombre y la mujer. De la nada volvimos al renacentismo. El Papa León XIV reafirmó que la familia se basa en la unión entre un hombre y una mujer y que la dignidad comienza en el no nacido. Bueno, se traen como ciertos conceptos de la prehistoria que clásicamente, históricamente, la Iglesia se había pronunciado, se había amparado en esos pilares, pero que con Francisco había cambiado porque tenía una mirada mucho más, no sé si progresista, pero como más hacia el futuro y adaptándose a los tiempos y a
a esto, ¿no? No te puedes contradecir si tenés un libro así que te dice que Dios ama a todos y de la nada decís que a ellos no. Es Claro. como, está, bueno, enfermos hubo un no. temita ahí en la traducción del latín. Pero bueno, Más la data en inglés, llega un poco más la data. peruano, no sé en qué habla él. Total. Entre otras noticias, Adam, el nuevo anticonceptivo masculino. El implante, comparado por sus creadores con el DIU para hombres, se coloca con un procedimiento en 10 minutos con anestesia local y está diseñado para degradarse con el tiempo, restaurando la fertilidad. O sea, básicamente es un anticonceptivo masculino que se inyecta y tiene como una vigencia en el organismo que dura X cantidad de tiempo y después se desintegra. ¿Dónde se inyecta, sabes? Demostró ser eficiente, nos centraremos a continuación, creo. Dale. Demostró ser eficiente durante 2 años en ensayos clínicos en fase 1 sin efectos adversos graves. Graves. Adam fue desarrollado por la empresa estadounidense. El método consiste en un hidrogel biocompatible que se implanta en el conducto deferente No, ni en pedo me pincho ahí, ni en pedo. para bloquear el transporte de espermatozoides. Dice que se implanta, no dice que se inyecta. Para mí, como que te ponen un poquito de gel a presión por esa zona. Menos, igual, no. Igual me encanta, porque es como que hablamos de los anticonceptivos masculinos y es como, no, en su momento había uno que daba dolor de cabeza, entonces se canceló. Y los anticonceptivos femeninos te revientan las hormonas, te Prefiero cambia el usar ciclo. preservativo. De la nada estás menstruando tierra, como esas cosas que decís, de la nada te sale un brazo en la espalda, no, pasa que estoy tomando pastillas. Ah, bueno, está. Pero el claro. anticonceptivo masculino no, porque me da dolor de cabeza. Si yo, bueno, la verdad, ni en pedo me pincharía ahí, ni me dejaría meter nada por ahí. Prefiero usar un preservativo y quedarme quieto. Bueno, absolutamente. Es la mejor opción. el Absolutamente. preservativo. Es la menos dañina para los dos. Absolutamente. En otras noticias, de la mano con esta noticia de León XIV, no vendría mal como revivir me encontré con un dicho del Papa Francisco. A ver. En su momento que él dijo, como dio esta idea de que nadie se escandaliza cuando le doy mi bendición a hombres empresarios que tienen explotando gente trabajando para ellos y se hacen millonarios a costa de la pobreza de otros. Pero sí se escandalizan cuando le doy mi bendición a una pareja homosexual. Eso se llama hipocresía. Hablando de la iglesia misma, ¿no? Absolutamente. Qué vara dejó la alta. Qué vara dejó la alta. Después, en otras noticias, tenemos un video ahí en producción sobre la película de Lilo y Stitch, reversión humanos, que está generando una polémica porque no sé si se acuerdan de este personaje de Lilo y Stitch, que en la película de dibujito se disfrazaba de mujer para poder camuflarse entre los humanos y el compañero, que creo que se llamaba Jumba, que es el gordito, se disfrazaba de varón. Entonces eran como una pareja convencional que se camuflaban en los diferentes ámbitos de la vida para que nadie se dé cuenta que son extraterrestres. Claro, igual tiene un ojo, ¿no? Bueno, pero nadie se da cuenta que tiene un ojo. Y así lo ha dado a entender el director del live action con esta publicación de aquí. En la que Exactamente. podemos ver un concept art de Plickly haciéndose pasar por una mujer humana. Si habéis visto Lilo y Stitch, sabréis que Plickly siempre se hace pasar por una mujer. Se pone pelucas, faldas, vestidos. Y mientras tanto, Jumba se pone ropa de un estilo más masculino, haciéndose pasar a ambos por una pareja heterosexual. Todo esto. Bueno, pero vas a decir todo lo que yo digo, nenita. Pues como hemos visto en el tráiler del live action de Lilo y Stitch, nos vamos a olvidar de esto. En él usan una especie de tecnología con hologramas y la versión humana de Plickly lleva pantalones y una camisa. Cuando Jumba desactiva el dispositivo podemos verlo con el uniforme. De hecho, en un vídeo en TikTok el director respondió comentarios de la gente que había visto el tráiler y le preguntaron por qué Plickly no lleva vestido, a lo que él respondió con esta imagen y dijo: yo lo intenté. Así que Disney, os habéis cargado uno de los personajes más icónicos de Lilo y Stitch. Más icónicos. Bueno, contundente es la Sentinews de hoy. Me parece que este video abre un poco de debate. Hoy el debate somos vos y yo. Sí. Pero me parece que abre un poco el debate de hasta qué punto, ¿no? Porque siempre a Disney se le critica como cuando le cambia sobre todo el color de piel a un personaje principal. Sí. Tipo, la Sirenita Negra armó tremendo escándalo. Sin duda. No Disney, sino como la sociedad. Sí, no, la Disney, sociedad no está ¿verdad? preparada para ciertos cambios, pero la realidad es que uno nunca está preparado para el cambio hasta que el cambio se impone y ahí uno se adapta. Pero me parece que en este caso de vuelta vuelve a generar controversia por capaz que omisión es como, saco este personaje que puede llegar a generar controversia y genera otro revuelo. Pero me parece como... ¿Qué opinas? Es raro, para mí es raro, o sea, así como, bueno, está la Sirenita Negra, bueno, puede ser que haya un cambio de un personaje que se vestía de mujer y bueno, y ahora no se viste de mujer y se transforma en humano. Son cambios que van a pasar a lo largo del tiempo porque la sociedad va cambiando también. Entonces, nada, yo qué sé que cuesta, pero yo creo que en un par de años vamos a decir, sí, vamos a renormalizar. Como que, Es que la Sirenita es negra y el personaje es un tipo que se transforma en un alien.
Chau. Total. Ahora, la pregunta que viene es si Disney viene como o el Disney, llamémosle cualquiera, Sí. cualquier empresa que esté como en la industria cinematográfica, que se quiere como ir ayornando o adaptándose a los diferentes momentos que va viviendo la sociedad y los cambios que se van generando. La pregunta es, ¿hasta qué punto estás acompañando esos cambios o empezás a... Capaz que más de la mano del nuevo Papa, como empezás a dar marcha atrás en algunos lugares, este personaje que históricamente ya... siendo... Capaz que no tenía género en su momento. Sí. Pero en la película se personifica como una... como que se disfraza de una mujer. ¿Cuál es la intencionalidad de cambiar eso hoy por hoy, donde en realidad es al revés? Es como, bueno, importa menos o hay menos pienso sobre esas cosas. Como que la intencionalidad se pone en tela de juicio. Y para culminar esta noticia, tenemos a Pauli que dice, tengo entradas gratis para ver Lilo y Stitch. ¿Quién me acompaña? Así que bueno, nada, iremos todos con Pauli a ver Lilo y Stitch. Yo igual quería decir algo que me parece raro, por ejemplo, esos grupos que, ponele, está la Sirenita Negra y sí, bien Disney, no sé qué, porque hay que abarcar todo y después, bueno, hacen otro cambio, que es un personaje que se vestía mujer y ahora es solo un hombre, ¿por qué critican? O sea, son cambios, no es ni que por un lado sea racismo, ni por otro transexualofobia, no sé cómo se llama. Transfobia. Transexualofobia. Transfobia, lo que sea, o sea, no son, para mí no son ninguna de las dos, es tipo cambios nomás. Que capaz que, bueno, con la historia o con la trama quedaba mejor que se transforme en humano. O mismo se le recomplicaba hacerle tipo de mujer, no sé las razones, las sabrá el director, capaz que en algún momento las dice, pero bueno, no siento que sea algo de así de discriminación. Bueno, en el video un poco la crítica que le estaban tirando al director, o no me acuerdo si era el director o quién que era el que estaba hablando, que él dice, lo intenté. Claro. Como que el prototipo estaba, la idea estaba... Pero no se dio. Lo intenté. Hay cosas que... Esto sigue siendo un negocio. Van a agarrar lo que más vendan, no lo que le guste al grupo aquel o aquel. No. Total. Disney va a hacer una película y va a querer que vender 8 millones de entradas, no 100.000. Total. Así que va a hacer lo que le convenga a ellos. En otras, como para ir cerrando, un joven despierta hablando una lengua extranjera tras una cirugía de rodilla. Esto lo predijeron también los Simpsons, cuando entra a operarse Marge y sale con otra operación que no era la que le habían dado. Un adolescente de Países Bajos se despertó de una cirugía hablando únicamente en una lengua extranjera, inglés. No conocía a sus padres ni recordaba su idioma natal. Médicos lo diagnosticaron con un raro síndrome neurológico que ha desconcertado a la ciencia. Que cómo me hubiese quedado operarme la rodilla antes de dar el first certificate, ¿no? Antes de la prueba de inglés. Absolutamente. Y la noticia, antes de pasar al cierre de la Senti News, la noticia que está dando vuelta al mundo es la selección uruguaya de creadores. Este fin de semana se va a Argentina a disputar un encuentro colosal contra... Argentina Streamers, que vendría a ser como la selección argentina de creadores. Exacto, y en inglés. Porque streamers en vez de creadores de contenido. Se encerraron solo en streamers y no en creadores de contenido. Los creadores de contenido no entraron. Nosotros somos creadores de contenido, somos streamers. Nosotros somos los dos. Claro. Qué lástima que yo no juego al fútbol. Me interesa aprovechar que tengo una de las figuras de la selección acá para hacerle unas preguntitas. Decime. ¿Qué tipo de encuentro es? ¿Es un encuentro? ¿Compiten por una liga? ¿Están compitiendo por... ¿Es amistoso? Es un amistoso, pero entre Uruguay y Argentina. Nunca hay amistosos. Exacto. Es un partido que no nos jugamos nada, es más que nada el orgullo y el primer clásico del Río de la Plata de la historia de los creadores, primer partido de Uruguay de creadores, como que tiene el nombre de amistoso, pero en realidad por atrás se juegan muchas más cosas. Se juega un montón de orgullo, un montón de argentinos que la vienen boqueando, que me pasó con uno que no me acuerdo cómo se llama, que dijo, subió un TikTok o un reel diciendo... Bueno, Guille Fútbol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada, te hablo a vos porque la realidad es que a los demás no los conozco, no tengo ni idea quiénes son. Vas a venir a Argentina, te vamos a ganar, no sé qué. El flaco ese, no sé qué contenido hace, no sé qué onda. Creo que es uno de los que está subiendo TikToks diciendo, por favor, necesito llegar a 200.000 seguidores para ir al Mundial, por favor, síganme, no sé qué. Creo que uno de esos estúpidos, así que si puedes clipear, después me pasas esto y lo subo. Creo que se llama Take o algo así. No sé qué contenido hace, debe hacer tipo contenido bien argentino, ¿viste? Eso de previa con minas y denigrarlas. Creo que va por ese lado el contenido de él. La verdad no tengo ni idea, pero como que es el prototipo del argentino. Así que nada, vamos a ir para ahí, Teiko, te vamos a romper bien el orto y nos vamos a volver acá y te esperamos acá.
Eduardo Galeano. Ya está. Y con eso podemos ir dando cierre a la Sentinews. La otra noticia es que hoy se conmemora y se lleva a cabo la Marcha del Silencio, la 30ª edición de la Marcha del Silencio. 30 Marchas del Silencio. Y el lema de este año es 30 veces nunca más. Parece insólito también, ¿no? Como a esta altura de la vida. Me acuerdo de haber visto mucho estas pancartas y memes que salen cuando sean las marchas, ya sea feministas o por el orgullo, las marchas convencionales. Este cartel que dice que es una persona mayor sosteniendo un cartel que dice: no puedo creer que seguimos reclamando esto, no puedo creer que seguimos luchando por esto. Es que hay gente que tipo vivió toda una vida tipo en esa lucha. Total. O sea, no capaz que no luchando, pero con esa lucha al lado. O sea, que tipo todos los años de su vida siempre tuvo una marcha y que nunca hubo ninguna respuesta, nunca hubo nada. Y es raro. Sí, sí. Me acuerdo que creo que fue algo que charlamos contigo en la entrevista. Como me parece algo re interesante que salía ayer también cuando hablábamos con el Pelá. El tema este de las cosas que nos mueven, como ya sea causas, temas, discusiones, ideales, valores, como cuáles son esas cosas que te atraviesan y te mueven indistintamente de si tiene un beneficio directo para vos o no. Es como, esto a mí por algún motivo yo estoy dispuesto a pelear con quien sea para defender esta postura o esta forma de pensar, esta creencia o esta situación. Y nada, yo tengo unas cuantas, pero una de ellas es esta de como no entender, como que me cuesta mucho cuando con esas temáticas donde me siento como que me atraviesan y me siento involucrado, me cuesta mucho entender cómo alguien puede no estar a favor de esto. O sea, como qué es lo que se está priorizando. ¿Se entiende? Es como, no, me cuesta mucho, me cuesta yo mucho. No entiendo así, a ver, mirándolo de afuera no tengo ni idea mucho de la historia, no estoy muy interesado, pero no entiendo qué tan difícil puede ser dar una respuesta. O sea, ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué no puede ser que se blanquee todo? No entiendo a quién están ocultando, no sé, no entiendo y bueno, espero que después de hoy capaz que no me van a dar una respuesta, pero irme con las ideas más claras. Sí, yo no sé si nos vamos a ir con esa idea, con esa respuesta como del por qué. Creo que el porqué es claro y es muy difícil hacerse cargo de las cosas que uno hace y más con la magnitud y la gravedad de lo que tienen estas cosas, ¿no? Y sobre todo las consecuencias que tienen a nivel después todo. Pero familias, ¿cuándo personas. va a salir? ¿Cuando estén todos los involucrados muertos? ¿Qué va a pasar? No entiendo, porque no puede seguir así. Y yo creo que nunca, O sea, ojalá que sí, pero no creo que salga de ellos. Yo creo que hasta ahora las batallas que se han ganado fueron por búsqueda personales. Claro. Gente que sigue ahí. El otro día escuchaba también a alguien que comentaba esto de alguien que esté trabajando, o sea, ejerciendo un cargo público y que tenga conocimiento de esto, es decir, yo estoy obligado por ley a denunciar este tipo de cosas. O sea, si yo lo sé, si tengo esta información. Pero nada, lo mismo, ¿no? Como hay otras fuerzas, otros pesos moviéndose, que también vuelve muy difícil esto. Imagínate, ¿no? Tenés a todo un país. Creo que me animaría a decir como gran parte de América Latina, porque hubo otros movimientos. No creo que lo vamos a hablar ahora con Kiara, pero el tema de los desaparecidos en dictadura creo que no es un tema uruguayo. Es tipo nacional. Es más como a nivel regional, porque mismo Kiara nos va a estar contando, pero las desapariciones no fueron todas 100% en Uruguay, entonces hay como uruguayos que desaparecieron en otras partes de la región. Claro. Entonces ya empiezan como a involucrar Yo no tengo ni idea, pero fue que como que coincidió, como que toda la región más o menos a la misma vez cayó en una dictadura. Ahora vamos a hablar con Kiara. Hay algunas que sí y otras que no. Claro. Pero sí había ciertos procesos que se estaban dando en simultáneo o con contactos en diferentes partes. Claro, como estaba en realidad todo conectado más o menos. Exacto. Se sabía quién se movía para dónde y para cuándo. Sí, y otra cosa, bueno, una de las cosas que comentaban también era esto, ¿no? Con el nivel de tecnicismo y de registro que se llevaba en esa época, no hay forma que no esté en ningún lado o nadie sepa o no haya quedado en ningún lado la ubicación exacta de dónde están. Sí. En un lugar tiene que estar. Por ahí también viene el reclamo ese de, che, no, es como... No es tan difícil. Abrí el papel, abrí los archivos, lo que sea, y blanquealo, ya está. Si te la remandaste, te la remandaste. Total. Hacete cargo. Y creo que también esto, ¿no? Nos recuerda a todos como qué difícil es hacernos responsables de las cosas que uno hace. Te la mandaste.
nada, y también eso, ¿no? Hacerse cargo no es solamente salir, pedir perdón, es como, bueno, ¿qué más puedo hacer? Que es un poco la discusión que tuvimos el día del perdón. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Qué más puedo dar? Y en este caso, más allá de pedir perdón, que capaz que es como, sí, no sé, yo no soy quien para decirle a alguien que perdió a alguien, decirle tipo si el perdón es suficiente o no es suficiente después de una cantidad de años sin respuesta de nada. Yo creo que ya y ahí es donde, bueno, capaz que hay otras cosas que se pueden hacer, como por ejemplo esto, bueno, colaborar, dónde los podemos encontrar, cómo podríamos hacer, apoyar este tipo de movimientos, porque ahora Kiara nos va a estar contando. Sí, pero darle visibilidad, ¿no? Porque no creo que haya... debe haber muchísima más gente que no está interiorizada en el tema. Entonces, total. Bueno, está bueno saber, y bueno, porque hay mucha gente que viste que odia las cosas por odiar. Si vos no sé, capaz que lo entendiste, te interiorizaste y bueno, decidís no apoyar por lo que sea, bueno, está tema tuyo, pero date ese lugar a entender lo que pasó. Total. Para ahí sí tener una decisión válida. Total. Y algo que pasa mucho también en estos casos es se toma... como que se mete la política de por medio y los partidos, sí, y yo hago esto y estos lo hacen por esto y estos lo hacen por esto otro. Entonces también como me interesa abordarlo desde un lugar donde, bueno, la realidad es esta y no nos interesa nada más. Así que bueno, nada. Estamos para darle la bienvenida. Hoy nos va a estar acompañando, para los que recién se están sumando, decirles que den like y suscríbanse. Hoy nos va a estar acompañando Kiara Lucas. Ella es sobrina de desaparecidos en dictadura. Y además fue parte del desarrollo de un libro que seguramente han escuchado hablar o lo han visto, sobre todo en estos últimos días, pero probablemente el año pasado también, cuando fue su lanzamiento. 197 historias, donde se cuenta la historia de estos 197 desaparecidos y tener un poco más de información de ellos, porque también eso, ¿no? Muchas veces las personas que podemos participar de las marchas terminamos quedándonos como si no buscamos nuestra propia información o ahondar un poco más en algunos nombres, que también de algunas personas capaz que no había tanta información o uno no sabe cómo acercarse a esa información. Entonces tener un lugar donde se recopilan todas esas historias, un poco de cada uno y conocer un poco más a esas 197 personas. Así que, bueno, bienvenida Kiara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Nada, un día bastante movido, 20 de mayo, pero contenta de estar acá para compartir con ustedes. Total. Bueno, primero que nada, agradecerte. Primero por venir sí, como a enseñarnos, a acompañarnos, a contarnos tu historia, a compartir tu historia. Y también en este día tan especial que sé que andás a 1000, porque te he visto en notas por todos lados, en todos los medios. Y nada, me encanta también el espacio que se le está dando en los diferentes medios, ya sea tradicionales o no, a estas fechas, a estas historias. Que nada, también algo que me interesa saber es si es algo que vos has sentido algún cambio desde que empezaste en este recorrido, en cómo se han ido abriendo diferentes puertas, si antes era más difícil, si a veces cuando te acercabas a algunos medios era tipo, no, bueno, sí, pero ¿cómo fue esa experiencia y cómo has vivido eso? Bueno, para arrancar, como vos decías, yo soy sobrina de 2 detenidos desaparecidos, de Enrique Lucas, que él era uruguayo y desapareció en Bolivia, y de Graciela Rutilo Artés, que ella era una argentina que fue secuestrada en Bolivia y trasladada a un centro de detención y tortura clandestino en la ciudad de Buenos Aires, junto con su hija de 1 año y medio. Entonces, nada, a partir de esta historia yo me fui acercando también a la historia de mi familia y un poco a mi historia personal, a encontrarme en algunos detalles de mi tío. Por ejemplo, yo soy diseñadora y mi tío estudiaba ingeniería, pero era fanático de desarmar cosas, volverlas a armar y diseñar nuevos mecanismos. Entonces, una como que se va encontrando en esos detalles. Me sumé a la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en el 2021 y a partir de ahí, nada, esto que decías vos, ¿no? Con un poco de pudor, porque en la asociación primero están las mamás, que Marieta es la más grande, que tiene 100 años. Sí, y es una regia porque da notas. Ayer se les hizo un homenaje muy lindo a las mamás y ella está clarita, siempre con su chaqueta de cuero, diciendo la palabra justa, estupenda. Entonces, nada, hay mucho para aprender allí y también hay algunas personas que tienen muy claro el relato, ¿verdad?, en cómo explicar las cosas, cómo suceden
Y yo cuando entré tenía muchísimo para aprender. Entonces me llevó un tiempo lograr apropiarme tanto de mi historia como de algunas herramientas para poder expresarla. Y creo que empecé a dar notas en los medios al año siguiente, junto con Ignacio Randonea. Yo en realidad cuando me arrimé a Familiares fue a través de Ignacio. Fue la primera persona que conocí y enseguida me abrió las puertas. Es muy lindo porque nos llevamos un montón de años, pero tenemos una relación de amistad al día de hoy. Entonces él me invitó a una entrevista y bueno, y allí fui aprendiendo con acierto y error a contar mi historia, que es la historia de todos en realidad. Total. Me surgen un millón de preguntas. Obviamente, sentite libre de contestarnos o nada. Acá, más allá de la formalidad de las cámaras y todo, de los micrófonos, es como intentamos tener como una conversación tranqui, así que si hay algo que decís tipo, che, esto no me pinta hablar, no me pinta contestar, sentite en la comodidad de decir tipo, bueno, sí, pero prefiero no hablar de eso. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo fue ese proceso de empezar a conocer la historia de estas personas, y no solamente de tu tío y tu tía, sino como de los desaparecidos en general, y cómo eso fue moldeando o cambiando tu propia historia. En esto de ir incorporando ciertos datos, o por ejemplo esto que comentabas, como que te fuiste redescubriendo en tu profesión, o en ciertas capaz que elecciones que habías hecho que decías tipo, bueno, capaz que esto fue porque me gusta el diseño, y en realidad empezás a encontrar como otras cosas como que forman parte de lo que sos y de lo que fuiste. Y me interesa como, nada, conocer un poco más ese proceso de cómo a través de ir conociendo otras historias uno también como que va perdiendo el pudor a conocer la propia historia de uno. Tal cual. Bueno, en realidad, claro, cuando yo entré en Familiares no conocía mucho, me daba bastante miedo, vamos a decir cómo es, me daba miedo leer los libros. En mi casa había bibliografía, pero esta bibliografía dura y cruda que habla exactamente de las violaciones a los derechos humanos, de tortura, de la prisión y de todo lo que vivieron las personas mientras estuvieron presas. Entonces realmente de chica me daba miedo. Y me daba miedo encontrarme con algún detalle de mi tío en el cual me generara una distancia o que fuera muy fuerte. Entonces cuando entré en Familiares yo no sabía mucho. Yo pensaba que en el fondo todos se conocían, ¿viste? Era bastante ignorante en todo eso. Y ahí fui aprendiendo que claro, que si bien Uruguay es chiquito y que tarde o temprano nos conocemos todos, cada persona tenía su grupete de militancia, digo, porque muchos eran muy jóvenes. Claro. O sea, la persona detenida desaparecida más chica tiene 15 años. Entonces, nada, realmente eran muy jóvenes. Y no necesariamente eran amigos o militaban juntos o porque hayan ido al mismo liceo se conocían, ¿no? Entonces ahí fui descubriendo y fui escuchando las historias. Por ejemplo, Alba, una de las 4 mamás que nos quedan al día de hoy, que ella está en Francia ahora, me contó un montón de cosas sobre Rafael Lezama, su hijo, que él fue al Dámaso, que le decían Mano. Y te vas acercando. Y algo re lindo de él es que él soñaba con ser cineasta. Entonces había aprendido a proyectar sus películas caseras con una lata de aceite y una lamparita. Tienen como esos datos que te dan el color de la época también, y que claro, que las personas son mucho más que su militancia, ¿no? Total. Y creo que hoy en día tenemos muchos preconceptos cuando catalogamos a las personas por las militancias que tuvieron. Si estuvieron en tal sector, en época de dictadura eran de esta manera, si estuvieron en tal, eran de otra. Y en realidad no, porque viste que hoy en día, dentro de todos los partidos democráticos, hay de todo, sí, como en todos lados. Obvio. Total. Yo quiero saber, porque la verdad no tengo ni mucha idea de la historia, de todo, ¿por qué 197? O sea, ¿qué representa el número 197? Excelente pregunta. 197 son las personas detenidas desaparecidas en la lista aprobada en Uruguay. ¿Quién aprueba la lista? Esta lista comenzó a confeccionarse hace unos años por la Comisión para la Paz. Cuando se vuelve a la democracia, el primer gobierno en preguntarse algo sobre las personas detenidas desaparecidas fue el gobierno de Jorge Valle. Entonces se genera la Comisión para la Paz para intentar, digámosle, darle cierre a un tema que todavía ni se había abierto, ¿verdad? Claro. Entonces se confecciona una primera lista de uruguayos desaparecidos y esa lista se va
alimentando, se va aumentando. Ahora toda esta lista está a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es ese edificio blanco que queda en Boulevard y casi pasando Rivera, enfrente a este lugar de donde mucha gente va al médico, no quiero decir la marca por las dudas, y al lado del Pereira Rosell. Entonces, en ese lugar se gestiona distintos temas de derechos humanos, entre ellos la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Son 197 porque son los casos donde esta institución considera que hay pruebas suficientes para decir que el Estado uruguayo estuvo involucrado en este crimen. Pero hay más o menos 100 casos más a estudio. Claro, entonces, es un número bastante, no es caprichoso, pero es un número bastante, podemos decir, difuso. Pueden ser muchos más, claro. Y no necesariamente son todos uruguayos. La gran mayoría sí, pero hay algunas personas, por ejemplo, argentinos, que fueron secuestrados en Uruguay, como el caso de los hermanos Seppelbaum, que tenían, si no me equivoco, 21 y 23 años, y eran 2 argentinos que fueron secuestrados en Punta del Este y fueron trasladados de vuelta a su país. Entonces, en eso queda muy explícita la participación del Estado uruguayo. Claro. Así como también hay uruguayos, como el caso de mi tío, que desaparecieron en otros países de Latinoamérica, también bajo la coordinación de, en el caso de mi tío, por ejemplo, del Estado argentino, del Estado boliviano y del Estado uruguayo. Bueno, esa era una pregunta que Agus tenía antes de que entraras, como a nivel regional. O sea, he escuchado varias entrevistas donde se habla no específicamente de Uruguay, sino a nivel regional. Y la pregunta que le surgía a Agus era si en esa época estaba sucediendo lo mismo en todos esos países, o de dónde surgía esta relación Bolivia, Argentina, Uruguay, por ejemplo, en este caso, esta coordinación. Si era por los regímenes propios que estaban en esos momentos en esos países, o si había otro tipo de conexiones. Bien, en realidad el contexto que suelen dar las personas que saben, una repite acá, es que era un contexto en todo Latinoamérica, ¿verdad? Había una ebullición, digámosle, había un montón. Hablando antes, para ir un poquito más para atrás de los golpes de estados, estaba pasando mucha cosa en Latinoamérica. Si nos situamos acá en Uruguay y en la vecina orilla, en Argentina, se estaban dando muchísimos movimientos estudiantiles donde se reclamaba por el boleto estudiantil, por ejemplo, pero también en el arte. Algo muy interesante es que a raíz del libro estudiamos la vida de uno de los desaparecidos, que es Marcos Arocena. Él era un uruguayo que vivía en Buenos Aires y era director de teatro. Él fue parte del Instituto Di Tella, que era un instituto de, digámosle, vamos a decirle Bellas Artes, pero había de todo un poco, donde trabajaban mucho el arte experimental. Entonces realmente había una ebullición y pasaban muchas cosas, y las nuevas generaciones de ese momento se cuestionaban absolutamente todo. Claro. Entonces eso era todo lo que venía sucediendo antes. Después se comenzó a dar este periodo represivo, que bueno, queda como en su cúspide, digámosle, con los golpes de Estado. No todos fueron al mismo tiempo. En Brasil sucedió antes, en Uruguay y en Chile fueron casi que a la misma vez, y después en Argentina, que si bien en Argentina eran tiempos complicados, el golpe de Estado y la parte más sangrienta fue en el 76. Pero esto que ustedes hablaban, sí, había un contexto regional de dictadura, hasta que en un momento se empiezan a coordinar entre ellos los gobiernos de facto para poder encontrar, digámosle, a sus enemigos, porque así lo llamaban, a sus enemigos, le podemos llamar casi que a cualquier persona. Que piense diferente. Vamos a sacar el tabú y decir, sí, había personas que tomaron las armas, había personas que no. Hoy en día, si yo me pregunto a mí misma qué hubiese hecho, la verdad es que no sé. Porque hay que estar ahí. Claro, hay que estar ahí. Pero acá en Uruguay se llevaba presa a personas por pintar un muro, por vestirse diferente, y todo dentro de esto lo que muchas veces no hablamos son las diversidades sexuales. Es decir, a las personas travestis trans, por verlas en la calle, las llevaban presas. O sea, hay todo un espectro dentro del terrorismo de Estado que capaz que no hablamos tanto y significa lo mismo. Pero yendo a la coordinación represiva,
todos los estados de Latinoamérica, bueno, en su gran mayoría, estaban coordinados, se pasaban información uno al otro para asegurar esto que le pasó a mi tío y a mi tía, ¿no? Mi tía era argentina, la detienen en Bolivia y la trasladan de vuelta a su país de origen. Sí. Eso mismo pasaba con la enorme mayoría de personas detenidas. Yo sí. te quería preguntar, Dale. las historias, ¿quién las escribió? ¿Familiares, ustedes, como autoras o ustedes? ¿Bien? Sí. Las Bien, escribí bien. junto con Noelia Carrancio, que es la editora de este libro, que fue quien me ayudó a ir encontrando la voz y el estilo para... Porque algo interesante de este libro es que está pensado para una brecha de entre 10 años y 21 o un poquito más, para poder hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar sin vergüenza, preguntar, porque todos tenemos derecho a saber qué pasó. Sin dudas. Qué viaje. O sea que vos escribiste todas las historias. Sí. En conjunto con, asumo, familiares, personas que... O ¿cómo hiciste ese proceso de recopilar? Investigación. Claro, de meterte como en 197 vidas. Bueno, hubo de todo. Hicimos algunas entrevistas a las familias, pero también nos daba mucho pudor molestar también, porque no a todas las familias... Hay familias que les encanta hablar de sus historias. Una de ellas es la familia de Oscar Tassino, que la artista, la que ilustró a Oscar, Cecilia Braña, ella se autogestionó y contactó a la familia de Oscar y le contaron un montón de cosas maravillosas sobre él. De las lindas, de las buenas y de las más o menos también, ¿no? Claro. Pero en mi caso lo que hice fue investigar, di vuelta a cada píxel que encontré en internet y cosas medias insólitas también, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo del libro específico que es sobre deporte. Entonces había uno de los desaparecidos, que es Modesto Quiñones, que actualmente había en las fotos de la marcha una foto bastante borrosa de su rostro y no había muchos datos. Investigando ahí en una página de fútbol del interior, de los distintos equipos del interior, encontré que él jugaba en el Rampla de Mercedes y justo había una foto del Rampla de Mercedes de la época donde aparece él. Mira. Entonces, literalmente fue un proceso de ir moviendo y pidiendo ayuda también a otras personas. Yo trabajo en diseño y la empresa donde trabajo también tiene una pata muy fuerte en investigación y decirle a mis compañeros, che, ¿cómo puedo encontrar información de esta página web que ya no existe? Claro. Entonces, realmente fue un trabajo muy, muy, muy en equipo. Qué viaje. Qué Y viaje. de esas 197 historias, supongo que alguna seguramente te costó un poco más que otra o que se te hizo más difícil. No sé si querés compartir cuál. Sí, claro. De hecho, hay personas que hay muy poquita información y que no tenía al alcance su familia porque están en otro país o porque han fallecido, etc. Entonces, de repente teníamos que agarrarnos de un dato muy chiquito. En las fichas de presidencia, que son las fichas que si vos pones desaparecidos Uruguay en Google, te aparecen las fichas de presidencia donde está una fotito chiquita, los datos, algunas cosas de juicios acá en Uruguay y en el exterior. Y también te dice la dirección, dónde vivían en ese momento. Entonces hay personas que nos agarramos de ese dato e intentamos conocer cómo era su barrio en el momento en el que ellos vivían ahí, si había una escuela cerca. Por ejemplo, uno de ellos vivía en La Unión, cerca de 8 de octubre. Entonces agarramos para imaginarnos, a ver, La Unión, 8 de octubre, Reyes. De una. Total. Comprando regalos a las corridas, como nos ha pasado a todos o a alguno de nuestros familiares, Sí, sí. ¿verdad? Qué viaje. Qué viaje. Y en ese proceso, esto contabas, ¿no? Hay algunas familias como que se sentían más cómodas o que tenían más ganas como de, bueno, la forma de sentir que sigue presente es compartiendo su historia y contando y hablando de él, y otras que no, como diferentes formas de sobrellevar una herida que creo que lo que tiene esto es como la incertidumbre, que nosotros lo hemos abordado capaz que de una manera más frívola en otros ámbitos, capaz que más vinculares, donde el no saber o la incertidumbre tiene ciertos impactos en el resto de nuestra vida. ¿Cómo
o sea, no, me cuesta mucho entenderlo, cómo es en este caso. Es como, ahora nos estabas compartiendo un poco, ¿no? Como hay algunas personas que frente al dolor deciden, bueno, compartiéndolo, sigo manteniendo vivo eso, y otras personas que es como, todavía no tuve el tiempo para llorar esto. O sea, no pude sentarme a decir, bueno, acá voy a llorar de esto, o sea, no tengo la información suficiente para poder hacer este proceso. Entonces también me interesa saber cómo fue tu proceso de acercarte a estas historias en las que capaz que te contaban toda la historia como para poder recrearla y cómo en las que no. Claro. Bueno, esto que decís vos es tal cual, es como dice la canción de Rubén Olivera, visitas de que no es llevándote unas flores si no sabría qué lugar. Entonces, partiendo de esa base, es difícil hablar de una herida que está completamente abierta. Pero, nada, hay familias que tienen ganas de contar. No sé, también ahora estamos con una muestra, una exposición en el Centro de Exposiciones Subte, donde están las 197 ilustraciones y un pantallazo ahí de fotografías de las vidas de cada uno de ellos y ellas. Y en esta instancia sí estuvieron involucradas muchísimas familias que después del lanzamiento del libro se acercaron. También, no sé, pongamos en contexto de que aparece una flaca de la nada y te manda un mensaje de Instagram o de Facebook diciendo: hola, estoy haciendo un libro sobre tu mamá o sobre tu papá. Es medio desubicado. Yo no soy completamente honesta, ¿no? Es difícil, es re difícil abordar. ¿Cómo? O sea, esto, si nos genera como pudor o como esta sensación de incomodidad, acercarte o hablar del tema incluso. Como decir, tipo, habré dicho algo mal, habré ofendido a alguien. Es como que el respeto que uno tiene por momentos te deja en un lugar inactivo frente a estas situaciones. Mismo mientras iban haciendo todo el proceso, en algún momento capaz que pensaron, che, capaz que esto es demasiado o no. Claro. Sí, el miedo de que las familias después lo vieran y dijeran, vos, pero claro, tipo, esto no es así. Sí, sí. Realmente le pusimos muchísimo cuidado y la verdad es que tuvimos, las devoluciones fueron el 98% buenas. Obvio que hubo dos personas que no estuvieron muy copadas con el resultado, pero es parte de todo. Sí, siempre hay. Si no haces las cosas, todo el mundo te quiere. Claro, total. El proceso también, la idea no es solamente que esté la historia, sino como una imagen asociada a cada historia. Y hay una persona, un artista que dio vida a esa imagen. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la imagen y la historia? Me encanta esta pregunta. En realidad, depende de la historia. Hay momentos en los que hay personas en las que la ilustración narra una historia independiente a lo que se narra en el relato. Hay momentos en los que hay situaciones en las que las amplifica, otros en las que literalmente se está ilustrando lo que se está relatando. Eso dependió directamente del proceso de cada persona. Nosotros contactamos a cada uno de los y las artistas, en su enorme mayoría por Instagram. Literal, entrábamos a las páginas de todas las licenciaturas, tecnicaturas que tuvieran que ver con arte y creo que atomizamos a medio pueblo. Hubo un momento que Instagram a mí me bloqueó los DMs. Bloqueó, claro. No. Por favor, estás haciendo demasiado movimiento, claro. Claro, qué pesada. Bueno, entonces, nada, la enorme mayoría de los y las artistas tienen por debajo de 40 años. Eso da también una perspectiva muy interesante, porque como nosotros no vivieron el periodo de terrorismo de Estado, y muchas de ellas tenían estas mismas preguntas que me están compartiendo ustedes. Claro. Entonces, en el proceso de la ilustración se dieron este espacio para preguntarse, para investigar, para preguntarme a mí u otros miembros del proyecto, y en el caso de Cecilia, que les comentaba que ella ilustró a Oscar Tassino, directamente fue a buscar a la familia. Claro. Entonces, cada artista hizo el proceso propio y dejó en su ilustración un poquito de sí mismo o sí misma también. Eso bueno. Se nota. Me interesa, obviamente de todas las historias, asumo que la que te toca más de cerca es la de tus tíos. ¿Cómo fue el escribir esa historia? Fue difícil. Ese texto lo trabajé directamente con Noelia. Yo armé algo y le dije, Noé, hacelo vos porque yo armé como una guía de por dónde quería ir y le dije, Noé, vos cortá lo que tengas que cortar, abrí lo que tengas que abrir.
yo estoy muy sesgada con esto. Yo tenía una idea de contar ciertas cosas de Enrique, pero me pasó esto de que la ilustradora eligió ella en realidad, y eso fue lo mejor que podía pasar. Yo le pasé una ficha, nosotros a los artistas le pasamos una ficha con las fotografías que hay disponibles, con algunos datos, links a entrevistas o documentales, bibliografía de interés, y ahí cada artista hacía su viaje, ¿no? Bueno, Ingrid, que es la artista que ilustró a Enrique, del choclo de información que yo le pasé, porque me senté y escribí todo lo que me acordaba, ella se quedó enganchada con un pequeño relato que cuenta que Enrique era el mayor de 5 hermanos y su papá era médico. Entonces, era un médico muy idealista, entonces decidió irse a vivir a Villa Constitución en Salto. Es en el interior de Salto, es un pueblito bastante pequeño, donde él instaló una policlínica popular, donde básicamente cobraba nada, lo que podía pagar la persona. Él era un médico que también atendía a caballo o en su auto. Y los fines de semana se iban a cazar. Hoy en día yo digo, ¡ay, qué horrible! ¡Van a cazar! ¡Horrible! Pero bueno, en la época y en el interior era bastante común. Entonces los dos más grandes en una salida a cazar con el padre iban, se quedaban en el monte, tenían unas carpas. Y dice que mi abuelo se acostó a dormir la siesta y se despertó y sentía cosquillas, pensaba que los dos hijos más grandes, que en ese momento eran chiquitos, le estaban haciendo una joda, ¿no? Y cuando abre los ojos era un yacaré, era la cola de un yacaré que le hacía cosquillas. En la cara. En la cara. Tranqui. Tipo, ¿viste algo que te puede pasar todos los días? Digo, papá, no sabes lo que me pasó, me levanté, tenía un yacaré. Otra vez, boludo. ¿Puedes creer? El yacaré del vecino. Qué viaje. Sí. Bueno, después le agarró una escopeta y se lo llevó para la casa. La letra chica de la historia. Sí. Y bueno, Ingrid se enganchó con eso y ahora se los muestro. Ilustró a Enrique acariciando a un yacaré. Entonces tiene toda una poética, ¿no? Bueno, será yo que estoy metida en terapia hace muchos años. No. Yo también por defecto profesional como diseñador, pero digo, me interesa también eso, ¿no? Como la imagen por sí sola también cuenta una historia. Y me parece que, asumo que habrá sido parte de la idea o no, o casualidades de la vida, pero que el formato del libro sea una historia escrita acompañada de una historia en una imagen, sobre una temática donde lo que faltó capaz que son palabras, entonces como tener como imágenes que acompañan ese relato. Me parece que tiene otro impacto. No sé si se va a llegar a ver, pero se los voy a mostrar igual. Con ahí sí, ahí acariciando a la mascotita. Acariciando a la mascotita Tranqui. Sí. ¿Sentís que a la hora de contar la historia de tu tío, como en esto que hablamos, ¿no? De diferentes personas, cómo viven ese dolor, esa herida, ¿cómo sentís que lo procesas vos? Como puedo. Pero digo, a la hora de hablar de esto, te he visto como recorriendo muchos medios y demás. ¿Sentís que hablar de eso es una forma de mantenerlo vivo? O bueno, el origen de este proyecto, ¿no? Sí. Digo, creo que más allá de que uno nunca sabe el trabajo que va a llevar algo hasta que lo hace, creo que esto es algo que de antemano ya sabías que esto va a ser mucho laburo. Y te va a enfrentar también como a repasar la historia de él y de un montón de otras personas. Entonces, como venía más por ese lado la pregunta. Sí. Si sentís como que este tipo de cosas o dar a conocer su historia es algo como que te... Me parece que primero que nada da una dimensión de que eran personas, no entes que flotan y que son sagrados. No, eran personas como nosotros, hacían este tipo de chistes pésimos que hago todo el tiempo. Claro. En mi caso, muy, muy, muy personal, yo no tengo una gran relación con mi familia paterna. Entonces, también fue una búsqueda de sentirme cómoda aportando mi apellido, conocer la historia de Enrique, conocer la historia de mi abuelo, saber que eran grandes personas, que eran lindas personas, que la gente que me cuenta de ellos se emociona, cuenta cosas lindas, que fueron ayudados por ellos en tal o cual cosa.
y realmente también me siento muy cerca de su hija, de la hija de Enrique, Carla falleció igual en el 2017. Ella, fue recuperada en el 85 y a partir de ahí rehizo su vida. Era una mujer de la gran 7. Ella vivió en España y después vivió en Buenos Aires. Así que imagínense lo que era cuando puteaba. Claro. Era algo de comunal. Sí. Muy graciosa. Y hoy en día tengo contacto con su hija mayor, que somos como las que estamos con la búsqueda. Y sí, contar la historia de Enrique. En un comienzo yo decía, pero no puede ser que nadie, ninguno de sus compañeros de militancia lo reivindique, que nadie esté diciendo que fue parte de la historia. Y después me di cuenta de que no es solo con Enrique, es que esto que comentábamos recién, hay 197 personas que fueron parte de la historia de alguien o de muchos alguien y que no se conoce de repente. De repente, bueno, nada. Esto de que hablamos de los medios tradicionales o que les comentaba de los libros más de texto académico, vos podés sumergirte ahí a buscar información sobre alguien, pero no terminás entendiendo la esencia de la persona, ¿no? Claro, Sí. claro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le dirías a una persona así, ponele como yo, que no sabe mucho de la historia, medio joven, tengo 22, pero, o sea, ¿cómo me explicarías por qué esto sigue importando? ¿Por qué se sigue luchando por esto? O sea, no sé. Nosotros en el libro, al final, elegimos hacer una especie de glosario de preguntas y respuestas como para tener un espacio donde consultar estas cosas. Entonces, justo la última pregunta es ¿qué pasa hoy? Y lo que nosotros escribimos es: las familias y gran parte de la sociedad uruguaya siguen buscando saber qué pasó con las personas desaparecidas. Desde 2005 existe en Uruguay el Grupo de Investigación de Antropología Forense, el GIAF, un equipo de profesionales que se dedican a buscarlas, identificar sus restos y reconstruir parte de la historia. Gracias a su trabajo, algunas familias, énfasis en algunas familias, hoy saben qué pasó con sus familiares. Además, hay varios grupos que con distintas propuestas musicales, fotográficas, literarias, audiovisuales, gráficas y de preservación de espacios de memoria, entre otras, siguen buscando resignificar la historia para construir memoria y evitar que esto vuelva a pasar. Ahí está la importancia, porque esto que sucedió ya hace casi 50 años del golpe de Estado, 52 en realidad, nada nos garantiza que no pueda volver a ocurrir si nosotros no exigimos que no vuelva a ocurrir. No solamente las familias, ¿verdad?, sino la sociedad toda, porque realmente Uruguay fue una gran cárcel. Estoy segura de que todas las personas, tanto ustedes como quienes estén mirando hoy, tienen en su alrededor alguien que pasó por la cárcel en dictadura. Cercano, lejano más o menos, pero alguien en la vuelta seguro pasó por la cárcel. Y nada, y también está como la otra parte, que es que muchos crímenes que suceden al día de hoy gozan de impunidad, también anclados en los crímenes sucedidos en dictadura, que también gozan de impunidad. Por ejemplo, hay una causa abierta de un montón de expresas políticas por denuncias de abusos y violencia sexual que vivieron en la cárcel, que aún no tiene una sentencia, no tiene un cierre, no tiene una respuesta. Entonces, claro, y tienen muchísimas pruebas, claro, y muchísimos testigos de quiénes fueron, saben dónde están. Entonces, amparándose en esa impunidad y en esa falta de justicia, venimos al día de hoy y encontramos un montón de mujeres y personas en general. ¿Cómo se van a animar? ¿Cómo voy a ir yo a denunciar que fui abusada, etcétera, si estas personas tienen todas las pruebas, todos los testigos y aún no tienen respuesta? Claro. Entonces es este círculo de impunidad y por eso es tan importante también al día de hoy mantener la memoria y cerrar de una vez por todas este capítulo con respuestas. Sí. ¿Sentís que la sociedad uruguaya está realmente comprometida con buscar la verdad o ya notás un poco de cansancio, de indiferencia por el paso de los años o sentís que realmente siguen metiéndole? En realidad siento que hubo un quiebre en esta situación que se dio con la pandemia. En el 2020, cuando la marcha no se pudo hacer físicamente, digámosle, se instaló Mayo, mes de la memoria,
Y eso fue una movida enteramente de la sociedad. Familiares no tuvo casi que nada que ver, sino que la gente tomó todo el mes para hacer cosas, para hacer la lucha propia. Y lo lindo de esto es que surgieron un montón de otros proyectos. Bueno, está Imágenes del Silencio, que es un colectivo, bueno, es un grupo porque si digo colectivo me van a corregir los compañeros. Es un grupo de fotógrafos y fotógrafas que hacen un trabajo increíble. Todos los años tienen una propuesta nueva. Estuvo la muestra en el 21 en el Blanes de Encontrarte con ellos. También está ahora nomás Coros por la Memoria. Realmente hay una diversidad enorme. Bueno, los cuadros de fútbol. Ahora el fin de semana, el sábado salió Peñarol, el domingo salió Nacional y unos cuantos cuadros más. Sé que Defensor también salió con las pancartas. O sea, realmente el tema se está haciendo carne en la sociedad. Y bueno, este espacio también, que ustedes me hayan convocado para poder conversar y preguntar sin miedo, que es un poco también todo el espíritu de este libro. Y realmente, tanto en lo personal como creo que desde la asociación de familiares, sentimos eso, que la gente está cada vez haciendo más propia esta historia y dándose cuenta de que es suya también. Y si te digo que le puedes decir algo al Estado hoy, o sea, ¿qué le dirías? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué le pedirías? No sé. Muchas cosas, pero... ¿Para qué sacó la lista? ¿Tenemos literal, tiempo? Literal. No, en realidad el pedido más fuerte que se hace siempre desde familiares es que se entregue la información, que digan dónde están. Entonces, probablemente las personas que estén escuchando han escuchado también en algún programa de tele o en el diario de que en familiares se pide que el presidente dé la orden. Y deben estar diciendo qué carancho significa la orden, ¿verdad? Total. Bueno, hay una cuestión acá que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Marina y la Aviación, yo no sabía que las tres fuerzas eran Fuerzas Armadas, que Ejército no es todo, eso me enteré hace relativamente poco. La máxima autoridad en las Fuerzas Armadas es el presidente, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, por la estructura propia de las Fuerzas Armadas, todas las órdenes se dan de forma jerárquica y vertical. Deben haber visto en las películas, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. De que a una persona no se le dice, por favor, cabo, se anima a... No, es una orden, limpia ahí. Sí, sí. Entonces, si el presidente, que es la jerarquía más alta... Presidente de Uruguay. Exacto, en este Acá, caso es el Yamandu mismo Orsi, presidente. claro, da la orden de que todas las Fuerzas Armadas den la información, entreguen la información que tengan. En teoría deberían acatar, ¿verdad? Ese es el primer paso político que nosotros exigimos desde familiares. Pero también exigimos que haya una política pública, una política de Estado que trabaje en son de encontrar a cada una de las personas detenidas desaparecidas, desde el presidente hasta la persona que llama por teléfono para contratar una retroexcavadora para poder excavar en el batallón 14. Bien. Qué viaje, ¿no? Como que uno en realidad lo escucha así y dice, parecería simple, ¿no? Parecería es como, simple. Como que al final de todo, como que me quedo con la pregunta ¿dónde están? No es una pregunta tan difícil. Claro. Sin embargo, es como ya lleva 30 años de marchas y 52 años desde que esto pasó y todavía no hay respuesta. Nada, comentabas que alguna de las 197 historias tuvieron alguna respuesta o pudieron tener como parte de la historia. No quiero decir como aparecieron, porque creo que aparecer no va a aparecer nadie. Pero sí aparecen rastros o fragmentos de esa historia cuando aparecen restos en el batallón tal o cual. Y también he escuchado mucho estos últimos días como bueno, pero y como comentarios sobre si son 197, pero aparecieron, son 197, o esto que hablábamos antes, ¿no? El debate de ¿hay gente realmente en contra de esto? Entonces, como también me interesa conocer si vos tenés una perspectiva... Nosotros no logramos entender si se puede estar en contra de una situación así, o claro, cuál es el motivo por el que estarías en contra. Por el que estarías en contra.
como que nos cuesta verlo si es como, bueno, se lleva a la política, entonces hay partido político a favor y uno en contra. Si es un tema como de cercanía o vínculo con algún familiar que sea militar, entonces decís, no, que como que no termino de entender. O sea, yo creo que si no estás involucrado, o sea, te mandaste alguna y podés quedar expuesto, no entiendo por qué estarías en contra de este movimiento y de que se dé la orden, como vos dijiste. Sí, como en ese sentido, nada, si a lo largo de este proceso vos has tenido como algún acercamiento con una posible respuesta a esto, o te has cuestionado esto, o... Bueno, desde el vamos, digámosle, desde que se retoma la democracia, se intenta instalar la famosa teoría de los dos demonios. Es decir, bueno, las Fuerzas Armadas hicieron tal y cual cosa en respuesta a tales movimientos que tomaron las armas, A, B, C, D. Bien. Entonces, trabajando en ese relato, ¿conocen una mentira dicha mil veces se transforma en verdad? Total. Bueno, durante muchos años ese era el único relato que se pasaba en los medios, y las madres, cuando empezaron a reclamar por sus hijos alrededor de la Plaza Cagancha, eran las locas. Entonces el relato más cercano al oficial era la teoría de los dos demonios. Con el paso del tiempo, con los juicios de acá, que no son muchos, con los juicios en Argentina, con los juicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los juicios de Roma, y se empezó a comprobar que el relato correcto es el relato en el que prevalecen los derechos humanos, ¿verdad? No importa lo que hizo nadie, no importa el crimen que haya cometido una persona, sigue siendo una persona y merece trato digno, merece que, bueno, un juicio donde se analice cuál es el castigo a cualquiera sea el crimen que haya cometido. Y acá también podemos separar dos cosas importantes. Cualquier tipo de crímenes que hayan hecho los grupos armados eran civiles. Eran personas que se mandaron 1, 2, 3, 25, no importa, pero que necesitan necesitan una sentencia por un juez, y a partir de ahí, bueno, nada, como pasa hoy en día, ¿verdad? Sí. Un crimen, se pagan con cárcel o con prisión domiciliaria o con servicio comunitario, X, pero tiene todo un seguimiento legal con las garantías que cada persona merece y que están explícitas en la Constitución. Total. Y en las declaraciones de derechos humanos también. Bueno, en ese momento esas cosas no solo no pasaban, sino que las Fuerzas Armadas, en conjunto con algunos civiles, usaron el aparato del Estado, es decir, todos estos crímenes se cometieron con la plata de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí. Con la plata de mis impuestos, sí, con la plata de sus impuestos. Entonces, esa es la diferencia entre terrorismo de Estado y los crímenes particulares. Entonces, las desapariciones forzadas fueron cometidas por el Estado, y algo muy interesante que a mí me gusta destacar es que el crimen de desaparición forzada es permanente, o sea, no caduca. Nunca. O sea, al día de hoy este crimen sigue sucediendo porque las personas que lo cometieron no dicen dónde están, no dicen qué pasó. Entonces, por eso se lo considera un crimen de carácter permanente. ¿Y sentís que a día de hoy estamos más cerca de saber la verdad o más lejos? ¿O en la misma, como que estamos ahí, yendo, viniendo? Y ha pasado demasiado tiempo para las familias y para la sociedad toda. Vamos a ver, se han dado algunos indicios de parte del gobierno actualmente en el cual han dicho públicamente que están comprometidos con la búsqueda. Nosotros la verdad es que le exigimos lo mismo absolutamente a todos los gobiernos, sin importar el color, el tipo, la forma. Nada, una quiere creer que esos indicios son buenos y que van a estar trabajando en son de encontrarles, pero lo único que podemos hacer es exigir. Total. Total, porque además eso, ¿no? Cuando dicen, ay, pero ¿y por qué hace falta una marcha? ¿Hace falta reclamar? ¿Y por qué? Es como, claro que sí. O sea, es la única forma. Porque si no hubiesen reclamado, no hubiesen hecho la primera marcha, van 30. O sea, si no hubiesen hecho ninguna, no estaríamos hoy 30 años después mirando para atrás y viendo que lo que arrancó siendo con nombres y que algunos no estaban y seguramente eran mucho menos de 197, hoy son 197, tienen nombre, tienen una historia, tienen una familia y tienen un libro.
y cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? Me acuerdo como que al principio la imagen en blanco y negro, en una foto como que muy lejana, muy distante, fría, dura todavía, como esa sensación como hasta que te lleva a la época. Era la única representación que había y hoy por hoy nos traes un libro ilustrado con imágenes, con colores, con todo, como la forma en la que esto ha ido evolucionando. Y también eso, ¿no? Como a la hora que año a año cada vez hay más personas que conocen las historias, se involucran con la temática, se dan cuenta que esto también forma parte de su historia y lo que son, piensen lo que piensen. Y como eso también permite que ya no tengo que estar convenciendo a la gente, sino me puedo permitir ahora esto. Bueno, ahora voy a contar las historias, no solamente a reclamar por sus nombres, sino que esto, darle vida a lo que fueron desde el lugar que puedo hoy. Nada, me parece hermosa la propuesta del libro y también como tener el espacio de poder darle esto, voz a esas historias, aunque sea un ratito. Siento que en algún punto eso también fue parte de lo que se te movió cuando salió la propuesta de hacer el libro y de escribir las historias. Nada, me quedan como algunas preguntas más de cómo sentís que está el vínculo con los adolescentes y las nuevas generaciones con el tema de nuestra historia. Ya de por sí la historia y los adolescentes niños como que es una materia difícil de entrar, pero sentís que a la hora de contar la historia del país o a la hora de hablar de esto se hace como de manera honesta o justa, o sea... Wow, es una buena pregunta. De hecho, antes de estar acá estuve en el Liceo Zorrilla, donde por primera vez secundaria sacó una circular donde se incentiva a los y las docentes a conversar del tema en la jornada de hoy. Entonces estuve acompañando a Pato Segovia, que es una de las artistas del libro, pero también es docente en el Zorrilla. Ella hizo una actividad preciosa con sus alumnos y alumnas, entonces estuvimos charlando también ahí un ratito. Y la realidad es que yo siento que como adultos jóvenes, pero adultos, subestimamos mucho a las infancias y a las adolescencias en este plan de, bueno, pero son chicos, no les voy a venir a molestar con esto, que es tan triste. Pero les estamos negando de esa forma conocer parte de su historia y su identidad. Cuando van a la escuela, a nosotros las maestros le cuentan, bueno, sí, Artigas. Vos ya sabés de chiquito que Artigas agarró a sablazos a medio pueblo, ¿verdad? Y te lo cuentan también. La Guerra Fría, que murieron tantas personas, y la Segunda Guerra Mundial, y la Primera, y la otra, y las torturas. O sea. Exacto. Y esto pasó no hace tanto tiempo, ¿verdad? Porque estas personas tenían la edad de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Entonces, está muy cercano en el tiempo y la huella está muy presente. Entonces, tanto las infancias como las adolescencias tienen un montón de preguntas, muchas de las que me hicieron ustedes hoy, ahora en este ratito, y que muchas veces no saben a dónde acudir para contestarlas. Por esto de que hablábamos también hace un rato, de que hay como cierto pudor de ir a hablar directamente con las víctimas, bueno, con los y las sobrevivientes, de, bueno, pero ¿qué significa esto? Y capaz que decís, pasa que quedo como un pancho si me voy y le pregunto a alguien que estuvo ahí qué fue una dictadura y por qué se metieron a luchar por eso si era re peligroso. Pero son preguntas que nos debemos y como sociedad también debemos contestarle a las infancias y a las adolescencias. Siempre siendo respetuosos por la edad que tienen, obviamente. No es necesario caer con el horror explícito. Cruda. Exacto. Y bueno, nosotros en este libro lo que intentamos fue eso, traducir la memoria justamente a las nuevas generaciones. Un mensaje capaz que más amigable para los niños y los adolescentes. Exacto. Me gustaría meterme como capaz que más en Kiara persona y cómo fue y cómo vivís vos este proceso. O sea, al ser familiar de desaparecidos, nos has contado un poco su historia. Me interesa saber cómo es tu historia. Cómo vos viviste eso, cómo vivís eso, cómo llevas hoy eso, más allá de lo que podemos ver. Nada, saber y escuchar cómo te sentís también con eso. Qué difícil hablar de una, ¿verdad? De todo lo demás es más sencillo. Más difícil. Decímelo a mí que me siento acá a preguntarle las cosas a la gente. Pero sí, total. Y qué sé yo, son momentos. Hay momentos muy felices porque pasás por lugares o pasás por cosas paso por cosas que me hacen acordar a ellos. Hoy en el Zorrilla, por ejemplo, les contaba a las docentes de ahí
de que al Zorrilla eran 5 hermanos, junto con mi tío era el más grande, los otros 4 hermanos fueron ahí al Zorrilla y Enrique los pasaba a buscar y los llevaba a la casa, que era ahí cerquita. Entonces, nada, son como pequeños momentos que te hacen sentir cerca y te hacen sentir feliz. Y también ver a la gurizada comprometida, leyendo el libro, escribiendo frases, preguntándose. Esos pequeños, son como pequeñas victorias, ¿verdad? Y hay momentos que te sentís como... Como el orto. Como el orto. Sí, sí. Sí, no sé, de repente sentís que la justicia está muy lejos, que las respuestas están muy lejos. A veces te desesperanzás. Hay veces que necesitas hacer una pausa. En familiares nos pasa todo el tiempo. Hay gente que está ahí y que no se cansa y que le mete. Y ya vemos otros que nos vamos tomando un tiempo y nos vamos cubriendo entre nosotros para que esto siga y que no pare. Pero nada, es como todo, es como un proceso. Yo hablo mucho de Enrique, de Graciela y de Carla, pero no siempre. Los tengo muy presentes todo el tiempo. De hecho, bueno, con el tema del yacaré me hice un tatuajito acá para tenerlo cerquita, que dice Don't be afraid to care, que es parte de una canción de Pink Floyd. Enrique era fanático de Pink Floyd y es algo que tenemos en común. Entonces, nada, es como todo, como una montaña rusa, pero la verdad es que se siente, por lo menos yo, como un agujero muy difícil de cerrar, ¿verdad? Hasta que no sepamos, o sea, yo soy totalmente out of context, yo soy de Cáncer, yo soy una persona muy sensible, pero tengo la capacidad de aguantar que me digan todo lo que pasó. Yo quiero saber qué les pasó, yo quiero saber exactamente qué hicieron con ellos. Lo puedo tolerar, hago un montón de terapia para poder tolerarlo también. Y todos los familiares podemos tolerarlo y queremos saber qué hicieron con ellos, dónde los dejaron, dónde los enterraron, dónde los soltaron, dónde están. Hasta que no sepamos eso, ese agujero no se va a llenar. Sin duda. Y cuando ves marchas como por ejemplo la del 20 de mayo, con tanta gente joven que capaz que habían sucedido las cosas, ellos no habían ni nacido, no estaban ni en los planes de nacer, ¿qué te genera eso cuando lo ves? Me emociona mucho la responsabilidad y la empatía con la que vienen las nuevas generaciones. No todo el mundo, como siempre, ¿no? En todas las generaciones hay gente que se siente más indiferente a ciertos temas y hay otra gente que es más simpática, pero esta movida de que subestimamos mucho a las adolescencias y a las infancias, las adolescencias en particular realmente se sienten muy, muy cercanas a la temática cuando les damos la oportunidad de hablar y de descubrir estas historias, y muchas veces están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Yo fui docente durante casi 5 años y trabajé en contexto crítico. Me acuerdo que en una de las escuelas que trabajé, que justamente se llama Selmar Michelini la escuela, las maestras habían hecho un proyecto con quinto y sexto año sobre memoria. Y claro, los chiquilines se sentían muy cercanos de los crímenes, ¿no? O sea, porque justo en esta escuela eran chiquilines que era parte de su realidad la balacera, que era parte de su realidad comer salteado, o que sus familias hicieran todo el esfuerzo posible para poder mandarlos a la escuela. Entonces, también se encontraban con historias de una generación que peleaba para que esas injusticias no pasaran, ¿verdad? Claro. Y que esas injusticias terminaron pasándole a ellos directamente. Entonces, realmente la gurizada tiene un poder de comprensión mucho más grande del que nosotros los adultos pensamos. Sin dudas. Total. Sí, en realidad a mí lo que como que me lleva mucho y voy mucho mientras estamos hablando a eso es como en esto, ¿no? Cómo acercarse a una temática tan dura y que también esto genera como esta distancia de no saber cómo acercarse con respeto. Esto que contabas cuando te pasó de acercarte a las historias y a las familias. Cuando te escuchaba decirlo, lo sentía igual como espectador o como persona que capaz que no tengo un vínculo directo. Me acuerdo que el primer vínculo que tuve fue contigo, cuando, no me acuerdo si fue por el COVID o en esa época que nos conocimos. Esto de empezar a tener tipo, bueno, hay una persona que conozco directamente y que tiene como que entré de lleno y esa historia empezó a ser parte de bueno, yo ahora comparto esa historia.
porque la sé. Y siento que ahora con esto del libro, hoy cuando te escucho hablar de las historias, siento que tanto la de tu tío como las del resto son como, las siento iguales. Como que ni siquiera las siento tu tío, sino como que siento que son parte de mi historia, de la historia de cada uno. Y quería saber cómo había sentido ese proceso donde tu historia personal se vuelve parte como de una historia política. O sea, como de la construcción de la cultura. O sea, lo que vos contás de tu tío es más que tu tío. Es como nuestro tío, ¿entendés? Es como la anécdota del yacaré, la anécdota, o un millón de otras, ¿no? En el libro. Que dejan de ser específicamente historias de la persona, sino que pasan a ser como, bueno, esta persona forma parte de mí, ¿entendés? Como que siento que son 197 partes familiares míos. ¿Cómo sentís eso donde también esto deja de ser solo mío y pasa a ser algo como de todos? Qué hermoso lo que decís. Qué hermoso porque toma cuerpo el todos somos familiares. Porque es verdad, es como decís vos, es muy lindo lo que decís y me alegra un montón. De hecho, me acuerdo clarito que el 2020, cuando se hizo la intervención esta de que ponías la foto de perfil de una de las personas desaparecidas para hacer como que estabas en la marcha, lo fuerte que fue entrar a tu perfil y que tuvieras la foto de Enrique. Me acuerdo, pero clarito. Y es un poco eso, ¿verdad? Darnos cuenta como sociedad de que es un crimen que se cometió contra estas personas, pero que se cometió contra toda la sociedad. O sea, nosotros nos privaron de estas 197 personas. Nos privaron de conocerlos, de que, yo qué sé, había una gurisa acá que era bióloga, andás a ver si tenía la cura para el COVID. Por ejemplo. Y nos perdimos de eso. Había muchas maestras, yo qué sé, yo no dudo que alguna de ellas hubiese sido ministra de Educación, ponele, y que hubiese tenido unas excelentes ideas. Son vidas que quedaron arrebatadas y que estoy segura de que tenían muchísimo para darle a nuestra sociedad. Total. Sí, no solo a la sociedad, digo, como esto que hablábamos, ¿no? Tíos, madres, hijos, como, no sé, la receta de los ñoquis a tipo... como todo. Me parece re lindo y hermoso el proyecto. No sé si ya te lo dije en algún momento del programa, pero lo voy a seguir repitiendo. Si tuvieras que pensar en un uso que te gustaría que tenga el libro hoy, o de ahora en adelante, como más allá de dar a conocer, ¿qué otros usos, o no sé, que esté en escuelas, o que forme parte de... No sé, ¿te has imaginado eso? Como... Bueno, sí, una lindísima sorpresa que recibimos hoy en el grupo de gestión es que el libro es parte de la bibliografía sugerida en un programa en una materia de formación docente. Entonces, eso es algo que emociona mucho. Y también es parte de varias bibliotecas populares donde se están organizando actividades. De hecho, si alguien está mirando en este momento y es parte de la gestión o conoce bibliotecas barriales populares, nos escriben a nuestro Instagram, @197historias, nos mandan un mensajito por ahí y coordinamos donaciones de libros, que la idea es que puedan estar en todos lados y que el dinero no sea un impedimento para conocerlas. El libro igual sale alrededor de los 800 pesos. Es un valor alto, pero no tan alto para lo que es el libro. La idea siempre fue que fuera como dentro de todo accesible. Y nada, como me lo imagino y como siempre me lo imaginé, es como una excusa para poder hablar del tema con las nuevas generaciones. Una excusa y una herramienta también para que las familias, las personas que ejercen docencia y las niñeces y las adolescencias también directamente puedan encontrarse con sus historias, porque es esto que decíamos, ¿no? La historia del país. Total, es que escucho la historia, toda la cantidad de veces que escuché la historia de Artigas, la historia de, no sé, José Pedro Varela, es como... Yo esta nunca la escuché, o sea, así en un ámbito, si no es que yo me intereso por mí de buscarla, como que no te la traen hacia vos, como si se da con la guerra mundial, que capaz que fue en el otro lado del mundo, y bueno, sí, está bueno saberlo, pero capaz que a mí me interesa un poco más saber lo que me pasó en Uruguay, en mi país. Y como que no se da la oportunidad o no se daba, no sé si ahora, bueno, ahora por lo menos hay la noticia que dijiste vos hoy, que por lo menos ahora lo agregaron en la, ¿cómo era? En la currícula de una de las de los bueno, programas. por eso, como que se está agregando, empezando a agregar, y bueno, me parece mejor, la verdad, me parece perfecto. Sí, también eso, ¿no? Como uno no es muy consciente del impacto que tiene lo que hace, más allá que uno dice, bueno, hago esto con esta intención, y después eso
pasa a ser, en este caso, así como la historia, el libro también, bueno, habrá personas que lo quieren usar en las escuelas, maestras, no sé, como libertad para poder conocer las diferentes historias y hacer este relato parte de nuestra historia. Sí. Que creo que por muchos años, como no solamente no quiero apropiar, me siento medio desubicado apropiándome de nos negaron, no siendo familiar. Adelante. Pero es como, siento que nos negaron una parte de nuestra historia, nos niegan al día de hoy una parte de nuestra historia, y encima se enojan cuando se marcha en silencio, o sea, ni siquiera haciendo ruido. Sí, no, es como, ni quilombo ni nada. No puedes decir que hay que rompen cosas, que tiran cosas, no, porque es una marcha en silencio. O sea... me parece como... Hasta la forma de pedir es en silencio. O sea, te estoy reclamando, te estoy exigiendo algo que nada, teníamos la duda, la confirmamos hablando contigo, como... ¿dónde están? No es una pregunta tan difícil cuando lo pensamos así. Es simple, lo difícil es tener los huevos también como para tomar ciertas decisiones o afrontar las consecuencias. Una vez más, decir tipo, bueno, tomo la decisión de dar esa orden o de hacer esto o de dar este paso. Y una vez más, capaz que la historia se vuelve a repetir y esta vez nos da la chance de, frente a algo, hacernos cargo de las consecuencias que tomamos. Y si esa es la decisión que tomamos y damos la orden, poder bancar la consecuencia que venga. Que nada, creo que todo es cíclico y así como en su momento tuvimos la opción de hacernos cargo y como país decidimos no hacernos cargo hasta el día de hoy, se nos vuelve a enfrentar en algún otro momento, capaz que no es ahora. Ojalá sea ahora. Ojalá estemos nosotros vivos para verlo. Capaz que no es ahora, capaz que es el año que viene, capaz que es en 30 años. En algún momento, cuando vuelva el círculo y volvamos a tener la posibilidad de hacer las cosas bien o hacer las cosas y hacernos cargo de las cosas que hacemos, poder actuar en relación a eso. Nada, como nos quedan los últimos minutos, me interesa como que si querés contarnos, tipo leernos alguna historia random del libro, tipo abrir el libro en una página random o alguna historia capaz que decís, me gustaría compartirles esta. Abrilo vos y elegimos así, tipo... Hermoso. Puedo dar un pequeño contexto antes. Obvio. Es la historia de Manuel Eduardo Bicho García. Él era un argentino que estaba casado y su esposa tenía una hermana melliza, idéntica. Entonces, la cuñada de él estaba sola en Paraguay y él la va a buscar llevando el pasaporte de su esposa y haciéndose pasar por el esposo de ella para acompañarla de vuelta. Y en el trayecto de vuelta a Argentina hacen una parada acá en Montevideo. Y ahí es que los apresan a ambos. De Bicho García no había foto en el momento que hicimos el libro. Entonces fue una ilustración particularmente difícil. La realizó Martín de los Tantos, que no en vano es uno de los 2 ganadores del concurso de afiche de la Marcha del Silencio. Y él logró literalmente ilustrar una ausencia. Así que es una historia muy especial. La leemos. Manuel Eduardo Bicho García Kieffer. Septiembre en Santa Fe. Elegir la ropa adecuada requería cierta astucia. El bicho, un estratega nato, volvía de trabajo a casa con la campera en un brazo y una bolsa de facturas en el otro. Ese día, María Cristina, su esposa, lo había estado esperando desolada. Su hermana melliza, María Catalina, estaba en apuros, en otro país, y necesitaba de su ayuda para volver a Argentina. Sin dudarlo, el bicho puso en marcha un plan. Viajaría a Paraguay con los documentos de su esposa, afirmando que eran de su cuñada y la ayudaría a salir del país. Eduardo, la campera, cuídate mucho, por favor, vuelvan pronto. Esto está basado en una publicación de Facebook en homenaje a Eduardo, en la que una de sus compañeras de militancia brinda su testimonio. Eduardo tenía 33 años, nació el 23 de noviembre de 1944 en Santa Fe, Argentina. Desapareció el 29 de septiembre de 1978 en Uruguay. Qué viaje. Qué lindo. Sí. Y además también eso, ¿no? Poder tener un relato y una imagen que la acompaña. Que además también eso, ¿no? Como resignifica un poco la imagen con la que nos quedamos todos, que capaz que en esos años que es tipo, estoy luchando por que esto sea y por tener que justificar por qué hago lo que hago y por qué estamos acá y qué estamos marchando y qué pasó y como las críticas que siempre hay de por qué y qué y la.
Y hoy poder tener este espacio donde se le da como una nueva imagen para poder recordar, o sea, acordarme de los nombres de cada uno de ellos con una imagen distinta, a color, que resignifica también la historia, o por lo menos como el recuerdo de la historia que tenemos. Nada, hermoso. No sé si vos tenés. Sí, no, más de lo mismo. Eso, que está buenísimo. También que esté pensado para gente joven me parece muy bien, porque siento que capaz que las generaciones más grandes como que ya lo tienen más interiorizado y sí hay que arrancar un poco más con la gente joven, que capaz que en la escuela, en el liceo no se le da tanta entidad a este tema y nada, y me parece muy, muy linda iniciativa. Voy a tomar como una pregunta que hacía Fede Popgold, no sé si lo conocen, es un conductor, influencer, streamer argentino, que al final de sus entrevistas les planteaba si había algo que te gustaría que te hubiéramos preguntado y no te preguntamos. O sea, si hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado. Claro, algo que quieras compartir, lo que sea. En realidad todas las preguntas estuvieron increíbles. Gracias por el espacio y por la honestidad y por permitirse a ustedes el espacio de ser vulnerables y preguntar lo que no sabemos. Y para cerrar, en realidad me gustaría invitarlos, tanto a ustedes como a las personas del otro lado, hoy a la Marcha del Silencio. Es a las 7 de la tarde, partimos de Rivera y Jackson. Siempre pedimos lo mismo, que sea en silencio, sin consignas partidarias. Lo que sí pueden llevar si quieren son margaritas o flores, tanto naturales como dibujadas, las fotos de nuestros y nuestras desaparecidas. Y que se animen, que no importa si sé mucho, si sé poquito, si soy de X partido, si bueno, pero en mi casa no me contaron. Es esto que hablábamos ahora, que la historia es de todos de todos y todas, y que también es nuestra responsabilidad que no se repita. Total. Hermoso. ¿Hay alguna reflexión con la que te quedes del programa de hoy? Si tuvieras que decir una. Y no sé, es que siento que quedo repetitivo, pero nada, que a mí me hubiera encantado que me hubieran dado esto en la escuela, en el liceo. Y bueno, si me toca ahora aprenderlo ya de grande, lo aprenderé de grande, pero bueno, me hubiera encantado. Yo creo que también la ventaja, o sea, tengo muy poquitos años más que vos. Sí, casi 10 nomás. Casi 10 nomás. Pero creo que igual si nos lo hubiesen dado en nuestra época, no hubiera sido la misma manera. Porque recién ahora empieza a haber como un poco más de información. Vos que tuviste que hacer el libro, pudiste ver de primera mano la poca información que hay sobre algunas cosas, lo difícil que es acceder también a la poca información que hay. Entonces seguramente el relato hubiese sido otro, distinto. Entonces también como, nada, capaz que pecando de querer siempre ver el lado positivo de las cosas, pero por algo se da como se da. Sí, y también hoy capaz que la ventaja que tenemos es que tuvimos ese puzzle sin la pieza y ahora le podemos poner piezas. No tenemos por qué reconfigurar o cambiar una historia que nos enseñaron que fue de una forma y en realidad fue de otra. Cambiar nuestro pensamiento. Aunque en algunas cosas sí. Pero bueno, nada, yo me quedo con eso. Nuestra hermosa productora nos escribió un texto y quiero leérselos como cierre. Porque nada, muy sentidas palabras y también eso, ¿no? Como en el lugar que estamos nosotros, de darle el espacio y poder dar voz a esas cosas, así como le damos a estas historias, también a otras personas que capaz que lo sienten, y ahora a Gianni, por ejemplo, le toca estar detrás de cámara y no lo puede leer acá en vivo, así que lo vamos a leer. Soy la voz de Gianni. Hoy no hablamos solo de un libro, hablamos de lo que no se puede enterrar porque nunca fue encontrado. Hablamos de los cuerpos ausentes, de los nombres que siguen en pancartas y de esas 197 historias que en realidad son muchas más. En este país, en Uruguay, hay familias que nunca pudieron hacer el duelo, porque el silencio fue más grande que la justicia, pero también hay hijas, nietos, artistas, militantes que con sus trazos, sus palabras y sus manchas, sus marchas, siguen preguntando lo que una sociedad entera debería preguntar. ¿Dónde están? No es tan difícil la pregunta y no es tan difícil la respuesta. La memoria no es una consigna, es un acto de amor. Es una decisión diaria de no olvidar lo que otros intentaron borrar. Gracias, Kiara, por recordarnos que el arte también puede ser un puente, que la historia se debe y se puede dibujar, contar, compartir y que todavía hay mucho por decir. Por eso hoy, 20 de mayo, no se conmemora una fecha, se acompaña una búsqueda, se sostiene una memoria, se marcha porque no estamos todos y porque mientras falte uno, la historia no terminó. Por eso hoy, 20 de mayo, 30 veces nunca más. Me pareció hermoso cuando lo leí en su momento y quería aprovechar a compartírselos en nombre de Gianni.
Y también, ya de paso, aprovechar y agradecerte por el espacio, por compartirnos. Y de vuelta haciendo uso como del lugar que tenemos y de la casualidad de la vida de estar acá delante de un micrófono, agradecerte en nombre de, creo que de la sociedad y del público, de la gente como uruguayo, por haber materializado parte de nuestra historia. O sea, apropiándomelo hoy, yo digo, o sea, siento que escribiste parte de mi historia. Entonces, es algo que pasó acá y que nada. Que sí, por más que no nos haya chocado directamente, son uruguayos, pasó en Uruguay, somos nosotros. Total. Sin o sea, dudas. parte de lo que somos y que también eso muchas veces, capaz que mirando el lado reflexivo, ¿no? Como que nos cuesta mirar para adentro y mirar ciertas partes de nosotros porque vienen asociadas con muchas oscuridades cuando uno da lugar a esas partes de uno que no le gustan. Y también es esto, ¿no? Enfrentarte con realidades que uno a priori dice, bueno, no, pero qué horrible, y qué triste, y bueno, y es parte es parte de nuestra historia, está ahí y es como, tomo este libro como una mano para acompañarnos a mirar estas historias que son muy dolorosas cuando ves el contexto en el cual están, más allá de que intentan ilustrar como la historia y el recuerdo de lo que son. Pero nada, gracias por acompañarnos también en este recorrido a nuestra historia, y hablo de nuestra en nombre de todos. Nada, siendo casi las 2 de la tarde, no sé si tienen algo más que decir. No, yo lo mismo, agradecer por el tiempo tuyo que viniste acá y nada, y suerte en todo lo que viene. Sí, sobre todo eso, ¿no? Como creo que es Después yo me quedo con el programa de hoy como con lo simple, ¿no? Uno no había tenido tan claro lo fácil que era dar respuesta y poner fin a todo esto. Como que nada, siento que todos los días aprendo algo nuevo, me llevo mucha información nueva para seguir como construyendo la historia del relato, así que nada, muchas gracias por eso, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado por habernos acompañado, siendo casi las 2 de la tarde. Nada, agradecerles por el respeto del chat. Estuvo re tranquilito, re quietito. En un momento Flo puso qué silencioso que está el chat, no sé qué. Sí. Como, nada, todos escuchando. El respeto y por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves con otro programa. El jueves nos acompaña Mel, vuelve Manu, así que nada. Yo creo que no estoy igual. Agus no sabemos si está. Así que bueno, nada, con eso nos despedimos, los dejamos con la triple. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, dejen su like, suscríbanse. Nada, para poder seguir haciendo esto y para que nos podamos ir felices a nuestras casas hoy sin que la dueña nos eche. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao.